Capítulo 41. La mañana siguiente amaneció suavemente sobre Terni, con sus tejados de pizarra brillando bajo la tenue luz mientras una procesión de jinetes se preparaba para partir hacia Florencia. Un ligero frescor flotaba en el aire cuando Constantino salió del modesto alojamiento que habían reservado la noche anterior. El pueblo, aunque pequeño, ya bullía suavemente a esa hora temprana. Los panaderos atizaban sus hornos, un jinete pasaba ruidosamente con una bolsa de mensajes al hombro, y las campanas de la iglesia, a lo lejos, tañían sus notas mesuradas. El grupo de Constantino había crecido más de lo que era inicialmente. Junto a su fiel ayudante, Georges Prances, y el pequeño contingente de guardias que los había acompañado hasta entonces, se les unía ahora una escolta de jinetes que lucían la discreta pero inconfundible librea de la familia Medici. Estos hombres, enviados por el propio Cosimo de Medici, transmitían un aire de discreta competencia. Sus movimientos eran disciplinados, sus monturas, expertamente guiadas, testimonio de la riqueza y el entrenamiento que los respaldaban. Bessarion también se había reincorporado al grupo, tras haber llegado a Terni tras la escolta de los Medici. El erudito llevaba cartas con el distintivo sello de los Medici, de un peso tanto físico como simbólico. Los hombres de Cosimo habían buscado inicialmente a Constantino en Roma, solo para descubrir que había partido hacia Terni. Siempre ingenioso, Bessarion se había hecho cargo de la correspondencia y viajó para reunirse con Constantino allí, llegando poco después de que se secara la tinta del contrato de Francesco Sciezza. La invitación de Cosimo había sido tan generosa como sorprendente. Una cuantiosa bolsa de 100 florines de oro llegó como regalo e incentivo, junto con cartas de presentación que abrieron las puertas de Florencia al séquito de Constantino. Los Medici que se unieron a ellos dejaron claro que la ciudad estaba ansiosa por recibir a un invitado tan estimado. La noticia despertó la curiosidad de Jorge, y Bessarion, siempre erudito y diplomático, apenas podía contener su emoción. Había pasado gran parte de la mañana hablando de la influencia de Cosimo sobre Constantino. Su gracia, explicó Bessarion en voz baja mientras montaban a caballo, Cosimo de Medici no es solo un rico banquero, es Florencia. Aunque no ostenta un título oficial, la riqueza y el mecenazgo de su familia han forjado la fortuna de la ciudad. Tratar con él es tratar con el espíritu de la República. Es conocido por ser un amante de los libros, un coleccionista y un mecenas de las artes. Esta podría ser una oportunidad extraordinaria para impulsar nuestras ambiciones. George intervino, ajustándose la capa para protegerse del frío matutino. Es uno de los hombres más ricos de Italia y tiene una gran influencia. Ya nos envía oro y hombres para escoltarnos. Claramente desea tu presencia. Constantino asintió, reflexionando sobre estas palabras mientras partían. Había venido a Italia buscando alianzas, algunas para comerciar y otras por el acero de mercenarios como Sciezza. La invitación de los Medici fue una grata sorpresa. Sugería que el impacto que había generado en Roma sus negociaciones con el papado, la venta de Biblias impresas y la noticia rumoreada de su victoria contra Turán Bey se había extendido más de lo que esperaba. Las semillas de sus ambiciones estaban echando raíces en lugares inesperados. Su viaje a Florencia fue tranquilo pero con un propósito. Los estrechos caminos serpenteaban a través de campos salpicados de vides y olivares, cuyas hojas susurraban con la brisa otoñal. Pasaban algunas granjas, con el humo saliendo perezosamente de las chimeneas mientras las familias se preparaban para comenzar el día. Correos y comerciantes a caballo, algunos probablemente con destino a los mercados de Florencia, saludaban a los viajeros con miradas curiosas. 2 días después, la comitiva entró en Florencia a través de las impresionantes murallas de la ciudad. Arcos enmarcaban las calles adoquinadas, donde los artesanos ejercían sus oficios bajo fachadas pintadas. El aroma del pan recién hecho y el llamado de los comerciantes se extendían por las callejuelas donde los talleres de los escultores daban a la calle y los pintores exhibían sus obras, ricas en color. La ciudad estaba viva, inquieta pero armoniosa, como si el arte, el comercio y el intelecto vibraran juntos en una sinfonía oculta. El anfitrión de Constantino, Cosme de Medici, aguardaba a las puertas de su gran palacio. Cosme se encontraba en el centro de un pequeño grupo de bienvenida. Su presencia se sintió de inmediato. Ligeramente más bajo que Constantino y vestido con túnicas color borgoña intenso, Cosme transmitía la confianza de un gobernante en todo menos en el nombre. Su rostro reflejaba la reflexión y el esfuerzo, su mirada penetrante y paciente. Saludó a Constantino con calidez, apretándole el antebrazo en un gesto que evocaba más a compañeros de armas que a dignatarios distantes.
Déspota Constantino dijo en voz baja y suave, bienvenido a Florencia. Su reputación lo precede, desde sus victorias en Moria hasta el extraordinario trabajo que realiza con estas imprentas. Se hizo a un lado y condujo a Constantino al espacioso patio. Es un honor recibirlo. Durante una suntuosa cena esa noche, Constantino observó atentamente a su anfitrión. La mesa de Cosimo crujía bajo el peso de la codorniz asada, las peras especiadas, los quesos frescos y una selección de vinos de las colinas toscanas. Sin embargo, mientras conversaban, quedó claro que Cosimo ansiaba algo más que delicias culinarias. Habló con cariño de los eruditos humanistas y escribas que había conocido y de cómo el amor por los manuscritos había moldeado su vida. De joven, solo había tenido 3 libros, pero ahora hablaba de una colección de más de 200. El brillo en sus ojos al relatar su adquisición le indicó a Constantino que, para Cosimo, los libros eran más preciados que el oro. Constantino, siempre atento, compartía anécdotas de su labor de impresión. Describió cómo sus prensas habían producido Biblias que incluso el Papa había admirado, y cómo su nítida tipografía y uniformidad eclipsaban el laborioso trabajo de los escribas. Cosimo escuchaba atentamente, tamborileando ocasionalmente con los dedos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante como si pudiera extraer cada detalle del aire. Debes saber, dijo Cosimo en voz baja después de que las formalidades se suavizaran, que ya poseo algunas de tus Biblias y salterios. Su calidad supera todo lo que he visto. Sonrió, con una sonrisa casi infantil iluminando su rostro. Me admiro mucho cómo has dominado este nuevo oficio. La palabra escrita, multiplicada sin cesar. Imagina el conocimiento que podemos difundir. Hizo una pausa y su voz adquirió un tono más práctico. Una empresa así también debe rendir considerables beneficios. Constantino inclinó la cabeza. En efecto, su magnificencia, así es. Sin embargo, la operación no es ilimitada. Las prensas son pocas, y su producción está prometida a muchos, entre ellos, la Santa Sede. Cosimo juntó los dedos pensativo. Me han dicho que has cerrado un trato muy importante con el Papa. Miles de Biblias edición papal. Una empresa extraordinaria. Soltó una risita. Entiendo tu cautela. La oferta debe coincidir con la demanda, y la demanda solo aumentará. Quiero formar parte de este mundo que estás forjando. Dio un sorbo a su vino y continuó. Me gustaría fundar una editorial Medici aquí en Florencia, dedicada exclusivamente a la venta de tus libros. Me imagino una librería bajo mi patrocinio, con estanterías repletas no solo de escrituras, sino también de tratados filosóficos, historias y obras académicas. Puedo aportar un capital considerable para ampliar tu producción. Constantino intercambió una mirada con George Sprances, quien permanecía discretamente en las sombras, y luego volvió su atención a Cosimo. Tal empresa requiere un delicado equilibrio, señor de Medici. El papado tiene derecho a reclamar gran parte de nuestra producción, y yo tengo el mandato de abrir una librería en Roma y Nápoles. Mi capacidad está limitada por el número de prensas que pueda operar. Cada prensa debe estar operada por artesanos cualificados que comprendan los frágiles mecanismos y las intrincadas matrices de las letras. Extendió las manos, con las palmas hacia arriba, invitando al diálogo en lugar de rechazarlo. Cosimo asintió, comprendiendo perfectamente. Si lo que necesitas son máquinas, déjame financiar la creación de más prensas. Tengo los medios para conseguir materiales y artesanos. Invertir 20.000 florines de oro, dices. De acuerdo, siempre y cuando mi inversión me proporcione ventajas. Un precio especial de 4 florines de oro por libro para mi editorial Medici, derechos exclusivos para venderlos bajo el nombre Medici y una modesta parte de las ganancias de las ventas de los libros de Editorial Moria en la librería de Florencia. Constantino consideró esto. Inicialmente había propuesto un precio más alto, aunque comprendía que Cosimo, como cualquier banquero, negociaría con dureza. Después de todo, 20.000 florines era una suma principesca, más que suficiente para comprar la madera, los metales y la mano de obra cualificada para construir varias prensas. En realidad, Constantino calculó que la expansión requeriría solo entre 5.000 y 7.000 florines como máximo, dejando el resto como ganancia neta, una importante inyección de valor para sus arcas. Con el respaldo de Cosimo, la capacidad de imprimir más volúmenes aumentaría drásticamente, asegurando la estabilidad financiera y una mayor influencia para sus proyectos. Finalmente, acordaron las condiciones. 4 florines de oro por libro, con una franquicia exclusiva Florentina Medici Publishing que gestionaría todos los volúmenes moreanos de la ciudad.
Cosimo se quedaría con el 30% de las ganancias generadas por estas ventas, asegurando así que ambas partes se beneficiaran de la empresa. También acordaron que, tras 2 años de fructífera cooperación, podrían considerar la posibilidad de venderle una prensa a Cosimo, lo que le otorgaría acceso directo a la tecnología. Por ahora, las prensas permanecerían bajo la atenta supervisión de Constantino. Cuando sellaron el trato, Cosimo puso una mano sobre el antebrazo de Constantino con una mirada seria. No solo busco ganancias. No olvidemos que el conocimiento eleva el alma. Estos libros, textos religiosos, filosofías clásicas, nuevas ideas moldearán las mentes. Sueño con el día en que Florencia pueda presumir de una gran biblioteca abierta a los eruditos, un lugar donde cualquiera pueda venir y beber de la fuente de la sabiduría. Su voz se quebró levemente, delatando lo profundamente que sentía por esta visión. Una biblioteca pública, déspota. Imagínatelo. Obras de Bizancio, Roma, Atenas, Egipto. Todo reunido y compartido. Constantino sonrió con dulzura. En su vida anterior, como Miguel, había conocido el famoso mecenazgo de los Medici y su papel en el florecimiento del Renacimiento. Sabía qué semillas se estaban sembrando allí. Creo que una biblioteca así sería un regalo para todas las generaciones futuras, señor de Medici. Estaría orgulloso de ver mis libros, nuestros libros, en esos estantes. Hablaron entonces del mundo más allá de Florencia. La persistente amenaza de los otomanos y los mercenarios que podrían contenerlos. Cosimo, reclinado en su silla, observó a Constantino con atención. He oído que buscas la espada de Francesco Sforza, dijo. Dicen que has hecho gestiones para contratarlo. Constantino asintió. Es cierto. Acabo de llegar a un acuerdo con él en Terni. Traerá a sus condotieros a Moria el año que viene para reforzar nuestras defensas contra la amenaza otomana. El coste es inmenso, pero necesario. Cosimo hizo una solemne inclinación de cabeza. Sforza es un hombre de excepcional habilidad. Si alguien puede moldear el campo de batalla a tu favor, es él. Supongo que el dinero que ganes con nuestro acuerdo y con el papado ayudará a financiar este ejército. Constantino sostuvo la mirada de Cosimo. Sí, su magnificencia. Para asegurar el futuro de nuestra patria y que las semillas del conocimiento que sembramos aquí puedan prosperar, primero debemos asegurar la firmeza de la cristiandad. Cosimo asintió, visiblemente satisfecho. La formalidad de la velada fue disminuyendo poco a poco y pasaron a temas más ligeros. La belleza de las laderas toscanas, la sutileza de los vinos de Umbría y las nuevas traducciones de Platón que habían empezado a circular entre los intelectuales florentinos. Las risas llenaron los pasillos de calor y los sirvientes recogieron la mesa con discreción. Más tarde, cuando Constantino se despedía, Cosimo lo acompañó a un pasillo repleto de murales. Representaciones de eruditos trabajando, manuscritos iluminados y ciudades lejanas famosas por sus bibliotecas. Aquí, la voz de Cosimo se suavizó, casi reverente. Nos encontramos ante un umbral, déspota. Con estas imprentas tuyas, tenemos una llave. Una llave que puede abrir las puertas del conocimiento. Dentro de un siglo, quizá hablen de cómo un príncipe bizantino y un banquero florentino forjaron una alianza que cambió para siempre el flujo del conocimiento. Constantino presionó la palma de la mano contra el ornamentado marco del umbral del pasillo. Que así sea, señor de Medici. Que ambos seamos dignos guardianes de esta nueva era. Cuando regresó a sus aposentos esa noche, Georges Branches se reunió con él, con los ojos brillantes de un cauto optimismo. Lo ha gestionado bien, mi señor. Hemos conseguido no solo capital, sino también la buena voluntad de una de las familias más poderosas de Italia. Constantino asintió, con una sonrisa pensativa en los labios. Sí, George. Y al hacerlo, hemos invertido en algo más que libros. Hemos invertido en una idea. La idea de que el conocimiento puede sobrevivir a los ejércitos y que la palabra escrita puede conectar mundos. Hizo una pausa, contemplando la noche florentina. Esta alianza quizá no gane nuestras guerras, pero nos ayudará a perdurar. Y quizá garantice que, mucho después de que nuestras batallas sean olvidadas, nuestras palabras y nuestra sabiduría perduren. Nota del autor. Al investigar el viaje de Constantino por Italia, no pude resistirme a incluir a Cosimo de Medici como figura central. Su papel histórico como mecenas de las artes, la literatura y la filosofía lo convertía en el candidato ideal para una historia que exploraba el poder transformador de la imprenta. Cosimo era reconocido por su amor por los libros.
Financió personalmente expediciones por toda Europa y más allá para recopilar manuscritos, y se le atribuye la fundación de la primera biblioteca pública de Florencia. Más allá de su pasión por la literatura, su profunda implicación en el humanismo renacentista y su influencia crucial en la formación de Florencia como centro cultural e intelectual resonaron profundamente con los temas de esta narrativa. Dado su inmenso interés por los manuscritos y su disposición a apoyar las innovaciones en la difusión del conocimiento, es fácil imaginarlo abrazando con entusiasmo las imprentas de Constantino y el potencial revolucionario que representan. Al integrar a Cosimo en la historia, esperaba destacar la ambición compartida entre un déspota bizantino y un banquero florentino por preservar y difundir el conocimiento. Su asociación ficticia refleja la realidad histórica de cómo mecenas del Renacimiento como Cosimo sentaron las bases para el florecimiento de ideas que darían forma a Europa durante los siglos venideros. Capítulo 42. Una neblina plateada se cernía sobre el mar Jónico a la luz del amanecer, convirtiendo cada cresta de ola en un fragmento brillante del reflejo del sol. La brisa marina traía consigo un ligero aroma a sal mientras la galera de Constantino se acercaba al puerto de Glarencha. Las gaviotas matinales volaban en círculo, graznando con agudos graznidos que se mezclaban con el golpeteo de los remos cortando la salmuera. Cajas y barriles, cargados con mercancías con destino al mercado, se alineaban en el muelle principal, apilados precariamente mientras los estibadores se movían de un lado a otro. A pesar de la habitual cacofonía de un puerto activo, un silencio reverente pareció acompañar la llegada del navío, como si la propia ciudad reconociera la importancia del regreso de su gobernante. La silueta familiar del castillo y el bullicio del puerto aparecieron a la vista. Se alzaba vigilante a lo lejos, con sus imponentes murallas doradas por la luz del sol matutino, un silencioso testimonio de siglos de vigilancia. Tras casi 6 semanas en Italia, Constantino sintió una extraña mezcla de alivio y anticipación. El viaje había sido más que productivo, incluso transformador, pero el regreso a casa conllevaba sus propios desafíos. Los remeros aminoraron el paso y la galera se adentró en el muelle. El agua del mar chapoteaba contra el casco de madera en rítmicas olas. Los pescadores hicieron una pausa en su faena, protegiéndose los ojos para observar el regreso del barco. Los comerciantes enderezaron la espalda en señal de respeto a su déspota. Incluso los caballos al fondo del muelle movieron las orejas con leve curiosidad. Al atracar el barco, Constantino desembarcó y lo recibió la presencia de Teófilo Dragas y Petros, su mayordomo, esperando en el muelle. Sus expresiones, serenas pero vigilantes, reflejaban la constante presión del liderazgo, atenuada por su lealtad. Bienvenido de nuevo, mi déspota, dijo Teófilo con una leve reverencia, con un tono cálido pero comedido. ¿Cómo va Italia? ¿Fueron fructíferas sus conversaciones? Constantino se tomó un momento antes de responder, recordando los majestuosos salones de los nobles italianos, las fervientes discusiones sobre acuerdos comerciales y la promesa de nuevas alianzas. En efecto, Teófilo, respondió Constantino, estrechando el antebrazo de su consejero a modo de saludo. Así fue. Hay mucho que compartir. Grandes noticias que podrían abrir puertas que jamás imaginamos. Pero hablaré de ello más adelante. Primero, es bueno estar en casa. Su mirada recorrió el muelle. Los soldados se mantenían a intervalos bien definidos, cada uno observando a la multitud en busca de señales de peligro. Cerca, un grupo de viajeros y comerciantes esperaba para descargar, creando un alboroto sordo mientras se gritaban o silbaban pidiendo ayuda. Petros dio un paso al frente, haciendo una ligera reverencia al hablar. Tu regreso es una bendición, mi déspota. Todo ha ido bien en tu ausencia. El capitán Andreas ha mantenido a los hombres entrenando con diligencia, y las defensas se mantienen sólidas. Los libros se siguen vendiendo a buen ritmo, reponiendo el tesoro, y el comercio en el puerto ha sido fluido, con comerciantes reportando intercambios rentables. ¿Y el examilión? Preguntó Constantino con un tono de curiosidad. Teófilo avanzó con confianza. Las obras del muro examilión avanzan sin contratiempos, mi déspota. Se han profundizado las trincheras, se ha reforzado la mampostería y los emplazamientos de los cañones están a punto de completarse. Hasta el momento, no se ha informado de actividad otomana. Constantino se permitió una sonrisa. ¡Qué buena noticia! Bien hecho, ambos. Teófilo, por favor, asegúrate de que el consejo se reúna más tarde. Tendremos que planificar nuestros próximos pasos con cuidado.
Más tarde esa noche, Constantino encontró consuelo en los aposentos privados del castillo de Clermont, un respiro de las incesantes exigencias del liderazgo. María lo recibió con entusiasmo, con una sonrisa un tanto fugaz y un abrazo prolongado. Su juventud se evidenciaba en la energía que irradiaba, pero había un trasfondo de tensión en su comportamiento. Has vuelto, dijo con un ligero tono de voz al apartarse para mirarlo. Me parecieron años, Constantino. Mientras estabas fuera, los días se hicieron eternos. Constantino rió suavemente, apartándole un mechón de pelo. 5 semanas no es tanto, María, aunque yo también sentí la distancia. Caminaron por los jardines del castillo bajo el manto de estrellas. El fresco aire nocturno traía el aroma de rosas y tierra, un bálsamo calmante para el espíritu cansado de Constantino. Relató su viaje. Alianzas forjadas, acuerdos comerciales firmados y las numerosas conversaciones que insinuaban oportunidades para el futuro de Bizancio. María escuchó atentamente. Sus preguntas eran inquisitivas, pero con un matiz de inquietud. Has logrado muchísimo, dijo tras una pausa, con la voz más baja. Pero aquí, las cosas no han sido tan grandiosas. Constantino aminoró el paso y se giró para mirarla. ¿Qué quieres decir? María dudó, con las manos fuertemente apretadas. Los nobles, dijo finalmente, bajando la mirada al suelo. No me ven como tú. Para ellos, no soy más que la hija de un campesino, una vergüenza para tu corte. Creen que no pertenezco aquí. Constantino frunció el ceño. Que piensen lo que quieran. Sus opiniones no cambian la verdad de tu valor, María. Pero hablan como si sus opiniones fueran la verdad, replicó ella con voz ligeramente temblorosa. Cuchichean sobre mí durante las comidas, se burlan de mí cuando paso. Incluso George me dijo sin rodeos que mi presencia causa descontento. Cree que debería mantenerme en un segundo plano, lejos de sus ojos. George se preocupa demasiado, dijo Constantine con tono firme. Te traje aquí porque perteneces a mi lado, no escondido en las sombras. María negó con la cabeza, su frustración aflorando a la superficie. Pero es justo eso, Constantino. No pertenezco a su mundo de sedas y títulos. No conozco sus juegos ni sus reglas. Y nunca me aceptarán, digas lo que digas. Te equivocas, respondió Constantino con voz firme pero amable. La aceptación lleva tiempo, y la aprobación de la corte es voluble. Lo que importa es que estás aquí, conmigo. Juntos, les demostraremos tu fuerza y tu valía. Ella lo miró, con una expresión entre la esperanza y la duda. ¿Y si nunca lo ven? ¿Si nunca dejan de mirarme como si fuera un error? Entonces tendrán que vérselas conmigo, dijo Constantino, extendiendo la mano hacia la de ella. No dejaré que su arrogancia te aleje, María. Los labios de María se curvaron en una pequeña sonrisa vacilante, aunque sus ojos delataban una persistente incertidumbre. Espero que tengas razón, murmuró. Es solo que, ojalá pudieran verme como tú. Le acarició la cara con suavidad, rozándole la mejilla con el pulgar. Lo harán, con el tiempo. Y si no, se lo pierden. Por un instante, la tensión se disipó, reemplazada por una serena calidez al reanudar la caminata. Pero Constantino sabía que este no era el final del asunto. El descontento de la corte latía bajo la superficie, y el lugar de María en su vida seguiría siendo un punto de discordia. Aún así, decidió protegerla de su desprecio, para asegurar que el vínculo que compartían perdurara a pesar de las dificultades que se avecinaban. Unos días después, la quietud de la mañana del castillo fue interrumpida por el sonido de pasos apresurados y el seco golpe de nudillos en las pesadas puertas de roble del estudio de Constantino. Un mensajero, cubierto de polvo por el viaje, entró con una carta sellada con el emblema imperial. Constantino la tomó con cuidado, rompiendo el lacre y desplegando el pergamino. Frunció el ceño al leer el contenido. El emperador Juan VIII había ordenado el traslado de Teodoro a Selimbria, una ciudad cercana a Constantinopla, lejos del corazón de Morea. En su lugar, Constantino asumiría la plena autoridad como déspota de Mistra y Morea, mientras que su hermano menor, Tomás, permanecería como codepota menor. Constantino se recostó en su silla y el pergamino se deslizó sobre la mesa. Mistra, hogar de la muralla examiliana y una importante ciudad cultural y económica, era una joya de Morea. Conquistarla fue un avance significativo, pero las circunstancias eran tensas. El orgullo y la ambición de Teodoro eran bien conocidos, y esta degradación podría provocar una rebelión. Juntó los dedos, pensando en voz alta. ¿Teodoro obedecerá?
Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el bullicioso patio. Los nobles y soldados, ocupados en sus asuntos, parecían ajenos a las maquinaciones políticas que podían trastocar sus vidas. Llamen a George, llamó con voz firme pero firme. Momentos después, George Sprant se centró en el estudio con una expresión de silenciosa atención. Mi déspota, ¿me has llamado? Constantino señaló la carta sobre el escritorio. El emperador ha decidido trasladar a Teodoro a Selimbria y nombrarme nuevo déspota de Mistra. Tomás permanecerá como codepota. ¿Qué opinas de esto? George tomó la carta y la leyó con atención, frunciendo ligeramente el ceño. Tras un momento, la volvió a colocar sobre el escritorio. Teodoro no se tomará esto a la ligera, dijo con tono cauteloso. Su orgullo está bastante herido por el favoritismo del emperador hacia ti. Ser expulsado de Mistra, su base de poder, podría ser un paso demasiado grande para que lo acepte con calma. Constantino asintió. Yo también lo pensaba. Si Teodoro se resiste, podría perturbar aún más la región. Y, sin embargo, Mistras es demasiado importante como para arriesgarse a dejarla bajo su control cada vez más errático. George juntó las manos a la espalda con voz mesurada. Esto es sin duda un desafío, pero también representa una oportunidad significativa, mi déspota. Mistras es una sede de influencia cultural y una fortaleza estratégica. Bajo su liderazgo, podría prosperar de maneras que Teodoro no ha logrado. Pero debemos actuar con cautela. ¿Puedo sugerir algo más proactivo, mi déspota? Constantino levantó una ceja. Continúa. Envía una carta a Teodoro ofreciéndole garantías. Considera esto como una decisión por el bien del imperio, no como un castigo. Un gesto de buena voluntad podría templar su orgullo, al menos lo suficiente como para evitar una rebelión abierta. Al mismo tiempo, afianza discretamente tu posición en Mistra. Asegúrate de que la guarnición sea leal y deja claro que tu autoridad proviene directamente del emperador. Constantino reflexionó sobre esto, paseándose por la habitación. Tienes razón, George. Apelar a su orgullo podría darnos tiempo. Pero no te equivoques, no dudaré en actuar de nuevo si se pasa de la raya. George inclinó la cabeza. Por supuesto, mi déspota. Empezaré los preparativos de inmediato. Al salir George de la habitación, Constantino volvió a la ventana, con la mente enredada. Mistra albergaba una gran promesa, pero también un gran riesgo. Un encuentro con Iskander. Constantino se reclinaba en la silla de respaldo alto de su estudio, cuya estructura de roble crujía levemente bajo su peso. Frente a él se sentaba Iskander, el erudito cuya huida de tierras otomanas lo había traído a Morea. El hombre ostentaba una sutil elegancia. Su cabello canoso enmarcaba un rostro marcado por el peso de las batallas libradas en el frente del pensamiento y la ideología. Una leve cicatriz le marcaba la mejilla, un silencioso testimonio del precio de la convicción. La habitación, tenuemente iluminada por el parpaleo de las lámparas de aceite, se sentía cargada de verdades no dichas. El fuego de la chimenea crepitaba suavemente, su luz danzaba sobre montones de pergaminos y cartas a medio terminar esparcidas sobre el escritorio de Constantine. Vestigios de una mente siempre en funcionamiento. Constantine estudió al hombre que tenía delante, entrecerrando los ojos, pensativo. Recuerdo nuestras breves palabras antes de mi viaje a Italia, comenzó Constantino con voz firme, cargada de curiosidad y autoridad. Pero creo que hay más en tu historia, Iskander. Huiste no solo de un imperio, sino de una idea, ¿verdad? Y creo que es una idea intrigante que quizá podría servirnos a ambos. Iskander inclinó levemente la cabeza, con una leve sonrisa de complicidad en los labios. Déspota, respondió con tono sereno y pausado, huí de la tiranía disfrazada de justicia. Pero uno no escapa de esas sombras. Se aferran a ti, te persiguen, hasta que las enfrentas de frente. Constantino le indicó con un gesto que continuara, con la mirada fija. Habla con libertad, entonces. Háblame de estas sombras. La voz de Iskander bajó. Sus palabras cargaban con el peso de quien había visto arder la esperanza. De joven, buscaba el conocimiento dondequiera que se encontrara. En las grandes ciudades de Konya, Bursa y Edirne. Fue allí, a la sombra de los carabasares, donde oí por primera vez el nombre del jeque Bedreddin. Se rumoreaba sobre un erudito y místico que se atrevió a desafiar los cimientos del poder. Habló de la unidad entre los pueblos. Musulmanes, cristianos, judíos, todos iguales ante el uno. Era revolucionario, pero a la vez tan simple. Hizo una pausa como si los recuerdos lo atrajeran como una vieja melodía familiar.
En Iznik conocí a Brekluce Mustafa, discípulo de Bedreddin. Bajo olivos y cielos nocturnos infinitos, hablamos de un mundo sin amos ni esclavos, de propiedad común y fe compartida. Era embriagador, una visión de justicia e igualdad que trascendía credos y clases sociales. Constantino se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Y sin embargo, estás aquí, no entre tus hermanos. La expresión de Iskander se ensombreció. La mano del imperio cayó sobre nosotros con fuego y acero. En Karaburun, vi nuestros sueños arder junto a las casas de los rebeldes. Brekluce murió en una cruz, burlado por la misma gente a la que quería liberar. Sobreviví, pero solo para presenciar el triunfo de los opresores. Desde entonces, he vagado, buscando refugio, buscando un sentido. Y ahora, me encuentro aquí. Constantino lo observó en silencio. La visión que Iskander describió, igualdad, unidad y justicia, era completamente distinta a las rígidas jerarquías de su época. Sin embargo, Constantino, con los recuerdos del siglo XXI agitándose en su interior, no podía ignorarla. La igualdad de derechos, la libertad de fe y de expresión había transformado el mundo occidental, pensó. Ideas otrora radicales se habían convertido en verdades inquebrantables. Iskander sostuvo su mirada sin pestañear. Déspota, veo un destello de algo más grande en ti. Un hombre liberado de los dogmas de esta era. Con tu poder y mi conocimiento, podríamos sembrar las semillas de una revolución, no una de fuego y sangre, sino de ideas. Juntos, podríamos unir a los oprimidos bajo el estandarte de la esperanza. Constantino se levantó y empezó a pasearse por la habitación, con las manos entrelazadas a la espalda. Ideas, murmuró. Las ideas son las armas más poderosas. Sobreviven a los ejércitos, resisten la caída de los imperios y persisten en el corazón de los hombres. Pero las ideas deben manejarse con cuidado. Un susurro descuidado puede desatar el caos. Se detuvo y se giró para mirar a Iskander, con una mirada feroz y decidida. Creo que tus ideales pueden ser la base de algo monumental. Si los oprimidos de Anatolia, de Tracia y más allá pudieran verse no como súbditos del sultán, sino como herederos de una fe y una herencia compartidas, podrían convertirse en una fuerza a tener en cuenta. Iskander arqueó las cejas. ¿Y cómo lograrías eso, déspota? Hablas de ideales, pero los ideales por sí solos no ganan guerras. Porque les daremos más que palabras, respondió Constantino con voz firme y convencida. No estarás solo, Iskander. Te apoyaré. Te daré lo que necesitas. Fondos para establecer tu red, armas donde las necesites y una voz inamovible. Iskander parpadeó, visiblemente intrigado. ¿Una voz? La imprenta, dijo Constantino, e Iskander asintió, comprendiendo. Ya la conoces. Conoces su poder. Con ella, elaboraremos un manifiesto, tu manifiesto. Palabras que llegarán a anatolios, griegos, armenios, a todos los que han sido oprimidos por el sultán. Un texto tan convincente, tan unificador, que no inspirará caos, sino propósito. ¿Imprimirías mis palabras? La voz de Iskander tenía un matiz de asombro, y su férrea compostura se suavizó por un instante. Sí, confirmó Constantino con tono decidido. Un manifiesto que difundirá tus ideales por toda Anatolia y más allá. Los agricultores susurrarán sus palabras en sus campos, los comerciantes lo introducirán de contrabando en las ciudades y los sacerdotes lo recitarán en secreto. La esperanza se convertirá en nuestra arma. Iskander se puso de pie, con sus ojos oscuros brillando con determinación. ¿Y confiarías en mí para componer este texto? Lo haría, dijo Constantino con firmeza. Dale la forma que creas conveniente. Habla de justicia, de unidad, de libertad frente a la tiranía. Inspíralos a verse no como esclavos de un imperio, sino como hijos de una causa mayor. Iskander extendió la mano y Constantino la estrechó con fuerza e inquebrantablemente. Entonces acepto, déspota, dijo Iskander. Escribiré las palabras que despierten corazones y enciendan mentes. Que tiemble el sultán, pues su mayor arma, el miedo, se convertirá en cenizas. Constantino le sostuvo la mirada, con una leve sonrisa dibujando en sus labios. Y me aseguraré de que tus palabras se conviertan en una marea implacable que recorra las tierras. Con tu visión y la imprenta como herramienta, plantaremos semillas de rebelión que ninguna espada podrá arrancar. El fuego crepitaba con más fuerza, como si fuera testigo de su pacto. Las llamas titilaban y danzaban, símbolo del incendio que pronto se extendería por Anatolia, alimentado por la esperanza, la fe y el poder de la palabra escrita.
El nacimiento de Hieros Escopos. Cuando Iskander salió del estudio, Constantino permaneció sentado en su escritorio, tamborileando pensativamente con los dedos sobre la madera pulida. Los relatos del erudito sobre igualdad, unidad y justicia aún resonaban en su mente, mezclándose con sus propias visiones de un Bizancio restaurado. Los otomanos ya habían aplastado rebeliones antes, pero Constantino vio su defecto. Gobernaban mediante el miedo, reprimiendo corazones, pero no sueños. Si pudiera avivar esos sueños. Se recostó, con la mirada fija en la chimenea parpadeante. Ideas, pensó. El arma más perdurable. La imprenta de Glarenza le proporcionó los medios para blandirla con una precisión devastadora. Pero el manifiesto de Iskander por sí solo no era suficiente. Constantino necesitaba algo más. Algo singularmente bizantino, algo que pudiera inspirar a las poblaciones cristianas bajo el dominio otomano a verse como parte de una causa mayor. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Qué extraño que sea yo quien implemente esos ideales. El poder de la identidad, del propósito compartido. Si he de cambiar el destino de Bizancio, no será solo con espadas, sino con ideales. Las poblaciones cristianas de Anatolia, los Balcanes, e incluso los coptos de Egipto, aún compartían un hilo conductor: la fe, la herencia y el recuerdo de la gloria de Bizancio. Si Constantino lograba unirlas bajo una sola narrativa, la fe ligada a la identidad, la esperanza ligada a la acción, podría desencadenar rebeliones en tierras que el sultán creía pacificadas. Se levantó bruscamente, formulando un plan mental. Necesitaba a alguien que le ayudara a elaborar el mensaje, a plasmar su visión en palabras que atravesaran la desesperación de los oprimidos. Pletón. Georgios Gemistos Pletón llegó al estudio esa misma noche, llamado por la urgencia de Constantino. El filósofo, con su ondulante cabello blanco y su mirada penetrante, entró con una sonrisa cómplice y las manos cruzadas a la espalda. Pareces un hombre que ha tenido una visión, mi déspota. Sí, respondió Constantino, paseándose frente al fuego. Y necesito tu ayuda para revivirlo. Pletón arqueó una ceja con curiosidad. Continúa. Quiero crear algo. Un ideal que una a las personas, una fe e identidad entrelazadas en un solo propósito. Una causa que recuerde a las poblaciones cristianas de Anatolia, Tracia y más allá quiénes son y qué podrían volver a ser. Bizancio es más que un recuerdo. Puede ser su futuro. Pletón ladeó levemente la cabeza, su mirada se agudizó. Constantino hizo una pausa y luego sonrió levemente. Una vez me dijiste, comenzó Constantine, volviéndose hacia la mirada de Pletón, que la unidad a través de ideales, no muros ni espadas, era el camino a la salvación. Que un pueblo que conoce su propósito, su identidad, no puede ser conquistado. En aquel momento, descarté gran parte de eso, pero quizá no escuché con suficiente atención. La expresión de Pletón se suavizó, con un brillo pensativo en sus ojos. Así que mis palabras sí arraigaron, dijo con tono mesurado, como complacido de ver sus ideas dar fruto. Así fue, admitió Constantino con voz firme. Se quedaron conmigo, aunque apenas me di cuenta. Ahora veo su valor. No, su necesidad. Bizancio no puede sobrevivir tal como está. Pero si les damos a los fieles algo más grande en lo que creer que sus cadenas, podemos construir el futuro del que una vez hablaste. Los ojos de Pletón se agudizaron con interés. ¿Y difundirías esta causa por la imprenta? Exactamente, dijo Constantino con voz firme y convencida. Escribiremos un manifiesto, Pletón. Un texto que les llegue al corazón. Será a la vez un llamado a la fe y a la acción, algo a lo que se aferrarán ante la opresión. Les recordaremos que el imperio no ha muerto. Su alma sigue viva en los fieles. Los labios del viejo filósofo se curvaron en una extraña sonrisa. Me sorprendes, déspota. Hace tiempo que hablo de unir a la gente mediante ideales, pero ahora hablas como si hubieras nacido para ejercerlos. Constantino sostuvo su mirada, con expresión firme. Veo lo que otros no ven, Pletón. Los imperios no caen porque se derrumben los muros ni porque fracasen los ejércitos. Caen porque su pueblo ya no cree. Si les damos un propósito ligado a la fe y la herencia, resurgirán. Pletón frunció el ceño pensativo. Fe y herencia. Las palabras pueden moldear naciones, Constantino. Las palabras son inmortales. Transmiten los sueños de una generación a la siguiente. Si se manejan correctamente, sobreviven a las espadas y a los reyes. Constantino se volvió hacia la mesa con voz firme. Entonces, administrémoslas correctamente.
La santa causa debe convertirse en una llama que se extienda por tierras donde la esperanza está casi extinguida. Griegos, serbios, búlgaros, armenios, todos los que recuerdan Bizancio deben ver que no están solos. Pletón asintió, y su sonrisa se transformó en seriedad. No es tarea fácil, mi déspota. Las palabras pueden inspirar, sí, pero también pueden provocar, desestabilizar y fracturar. Lo sé, dijo Constantino en voz baja, con la mirada fija en el fuego. Pero si queremos recuperar lo perdido, debemos asumir los riesgos. Los otomanos se aferran a nuestras tierras con miedo. Los combatiremos con esperanza. Cuando vean aldeas murmurando rebelión, cuando sacerdotes desafíen sus órdenes de hablar de fe, sabrán que se acerca la hora del juicio. Una chispa en la oscuridad hasta altas horas de la noche, Constantino y Pletón trabajaron incansablemente. Hojas de pergamino llenas de palabras de propósito y esperanza cubrían la mesa de estudio. Constantino dictó pasajes sobre la fe como fuerza unificadora y sobre Bizancio como patrimonio común. Pletón, siempre filósofo, plasmó esas ideas en poesía y poder. Las primeras líneas del manifiesto tomaron Roma y hoy. Fieles de la Iglesia, herederos de la sabiduría helénica, levántense de su desesperación. La luz de la Basileía de Romaion no se ha apagado, sino que duerme, esperando que los fieles la despierten. Uníos, porque llegará el día en que la cruz se alzará de nuevo, y los fieles recuperarán lo perdido. Mientras Constantine pasaba los dedos sobre las líneas recién entintadas, una sensación de satisfacción lo invadió. Era audaz, ambicioso y lo sabía peligroso. Sin embargo, era justo lo que necesitaba. Este texto no promete victorias fáciles, dijo Constantino con voz tranquila pero firme. Promete esperanza y la fuerza para perseverar hasta el día en que podamos actuar. Pletón levantó la vista de su trabajo, con el rostro iluminado por la luz parpadeante. Puede que estés plantando las semillas de un renacimiento, Constantino. Puede que el mundo no esté preparado, pero no necesita estarlo. La gente debe estarlo. Los labios de Constantino se curvaron en una leve sonrisa, con la mirada perdida. Primero susurrarán estas palabras en los campos, en los mercados y tras las puertas cerradas de las iglesias. Pronto, los sacerdotes desafiarán los decretos del sultán, los comerciantes llevarán el mensaje a través de los mares y los agricultores recordarán que no están solos. Esto crecerá lenta y silenciosamente hasta que un día, el sultán contemplará sus tierras y verá bosques de rebelión brotar de las raíces que plantamos esta noche. Pletón inclinó la cabeza. Hablas de una guerra larga, mi déspota. Pero incluso las guerras más largas se ganan con un solo paso, y creo que esta es la tuya. Constantino apoyó la mano firmemente sobre la mesa. Entonces se levantará. Hieros Escopos comienza esta noche. La santa causa alcanzará a los oprimidos, y el sueño de Bizancio perdurará. Con este manifiesto se sembrarían las semillas de la rebelión, y un día, cuando llegara el momento adecuado, esas semillas crecerían hasta convertirse en un movimiento que ningún imperio podría resistir. Capítulo 43. Glarenza, marzo de 1432. Era principios de marzo, y un nuevo año traía consigo susurros de esperanza y aprensión. El puerto de Glarenza rebosaba de vida, como solía ocurrir cuando el mar ofrecía aguas tranquilas. Los comerciantes vociferaban sus mercancías por encima del clamor de los estibadores que descargaban barriles de grano, cajas de especias y rollos de tela fina. Los pescadores remendaban sus redes, con manos callosas moviéndose con experta eficiencia. El aroma a sal y pescado se mezclaba con el tenue aroma a castañas asadas de un vendedor cercano. Por encima de todo, los estandartes de Constantino ondeaban en la fresca brisa marina, un marcado contraste con los rostros apagados de los habitantes del pueblo que se movían con apresurado propósito. Sabían que se avecinaba un cambio. El aire mismo parecía vibrar de anticipación. Una flota de galeras genovesas, con las velas tensas y altivas, surcaba las aguas del puerto. En sus proas, ondeaban con audacia los estandartes con la insignia de los Sforza, anunciando la llegada de Francesco Sforza, el renombrado condottiero. Constantino, flanqueado por Georgios Prances, el capitán Andreas y Theophilus Dragas, esperaba en el muelle. La armadura del déspota, pulida hasta un brillo mate, reflejaba la luz del sol, y su presencia llamaba la atención incluso en medio del bullicio. Aunque aparentemente tranquilo, el corazón de Constantino latía más rápido de lo que quería admitir. La llegada de los Sforza representó un cambio crucial en su campaña contra la amenaza otomana. Mientras esperaban, Constantino se volvió hacia sus compañeros más cercanos, con voz baja pero firme.
caballeros, hoy marca un nuevo capítulo en nuestra lucha. La llegada de Sforza es a la vez una bendición y un desafío. Debemos actuar con cautela. George Sprances, siempre diplomático, asintió pensativo. En efecto, mi señor. Sforza es un hombre de gran habilidad, pero también conoce su valía. Debemos esperar que su lealtad dependa de los beneficios que le proporcionemos. La lealtad que se paga con dinero suele ser frágil, añadió el capitán Andreas, con el ceño fruncido. Aún así, sus hombres son guerreros experimentados, y su presencia reforzará nuestras filas. Pero debemos asegurarnos de que respeten la cadena de mando. Constantino esbozó una leve sonrisa. Tus preocupaciones son fundadas, Andreas. La disciplina será nuestra piedra angular, y Sforza debe asegurarse de que no seamos una fuerza fragmentada. Volvió la mirada hacia Teófilo Dragas, cuya serena intensidad a menudo ocultaba agudas percepciones. ¿Y tú, Dragas? ¿Qué dices? Teófilo dudó un instante, mientras sus ojos oscuros escudriñaban el horizonte donde las galeras se acercaban. Creo que esto es una prueba, mi señor. No solo de nuestra estrategia, sino de nuestra capacidad para liderar a hombres que quizá no compartan nuestra causa más allá de la promesa de victoria y recompensa. Sforza nos medirá tanto como nosotros a él. Constantino asimiló las palabras, apreciando su profundo significado. Entonces nos aseguraremos de que nos considere dignos. Que hoy marque la pauta de la alianza que construyamos. Al atracar la primera galera, el grupo guardó silencio, y las reflexiones privadas dieron paso a las exigencias del momento. Constantino apretó con más fuerza la empuñadura de su espada, no anticipando la violencia, sino como una silenciosa señal de consuelo. Cualquier desafío que se le presentara, lo afrontaría con determinación. La galera que iba en cabeza atracó con una precisión que delataba la experiencia de los marineros. Sforza desembarcó con paso mesurado, atrayendo todas las miradas con su imponente figura. Vestido con un jubón carmesí reforzado con cota de malla, irradiaba confianza y autoridad. Sus rasgos afilados y su mirada penetrante revelaban la mente de un estratega que había forjado su reputación con igual destreza y crueldad. Déspota Constantino saludó Sforza con una leve sonrisa, inclinando la cabeza con la naturalidad de un diplomático experto. Me alegra volver a verte. Confío en que Morea te haya tratado bien desde Terni. Constantino dio un paso al frente, con expresión cálida pero mesurada. Lord Sforza, su oportuna llegada es muy bienvenida. Los desafíos que discutimos en Terni siguen tan apremiantes como siempre. Su apretón de manos fue firme, reafirmando silenciosamente el respeto establecido durante sus negociaciones previas. George Sprances intervino con una sonrisa amable. Es raro ver tanta unidad de propósito entre dos hombres con visión. Los desafíos que se avecinan sacarán lo mejor de esta alianza. Más tarde esa noche, se celebró una gran cena en los salones del castillo de Clermont. Aunque modesta comparada con los suntuosos banquetes de Venecia y Florencia, ofreció lo mejor que Morea podía ofrecer: cordero asado, higos glaseados con miel y vino especiado. La conversación fluyó con naturalidad, y la camaradería entre Constantino y Sforza infundió confianza en la reunión. A medida que avanzaba la velada, Constantino le presentó a Sforza a María, la mujer que había llegado a su vida hacía menos de un año. Lord Sforza, dijo Constantine, con un tono más suave al señalarla, ella es Lady María. Ha estado a mi lado en momentos difíciles. María sonrió cálidamente, mirando a Sforza a los ojos con una mezcla de gracia y curiosidad. Lord Sforza, es un placer conocerlo. Constantino ha hablado de su habilidad en el campo de batalla. Los rasgos severos de Sforza se suavizaron en una leve sonrisa al inclinar la cabeza. Lady María, parece que las palabras de Constantino son tan generosas como su ambición. Es evidente que valora su consejo. Las mejillas de María se sonrojaron levemente, aunque mantuvo la compostura. Simplemente estoy aquí para apoyar en lo que pueda, mi señor. La visión del déspota merece cualquier esfuerzo. La risa y el debate sincero llenaron la sala, y aunque los desafíos que les esperaban nunca estuvieron lejos de sus mentes, los lazos de camaradería y confianza comenzaron a solidificarse. El día siguiente amaneció fresco y despejado. Constantino guió a Sforza y a sus lugartenientes por los cuarteles y campos de entrenamiento cerca del castillo de Clermont. A medida que se acercaban, el rítmico sonido de pasos en marcha y órdenes gritadas llenaba el aire.
La infantería de picas de Constantino entrenaba con precisión milimétrica, con movimientos sincronizados tras meses de entrenamiento incansable bajo la atenta mirada del capitán Andreas. Sforza observaba en silencio, con su mirada crítica absorbiendo cada detalle. Tras una maniobra particularmente compleja, se volvió hacia Constantino con una voz que transmitía una inconfundible aprobación. Tus hombres demuestran una disciplina que rivaliza con la mejor que he visto. Una acción tan coordinada no la logran reclutas novatos, sino soldados que comprenden su propósito. Avanzaron hacia los tiradores de pirbelos. A una orden dada, se oyó una descarga controlada, y el estallido de los disparos resonó por todo el campo. Los blancos a distancias notables cayeron con precisión milimétrica, y la velocidad de recarga impresionó incluso a los tenientes más experimentados de Esciza. Sforza dio un paso al frente, frunciendo el ceño con asombro. Estas armas de fuego, tus pirbelos, son mucho mejores que las que poseen mis hombres. Usamos arcabuces, pero son pesados en comparación. Son instrumentos de precisión. ¿Quién los fabrica? Constantine sonrió levemente, con orgullo evidente en su voz. Son producto de armeros expertos y de una innovación incesante. Cada pieza se fabrica con esmero, un proceso laborioso que produce resultados inigualables. Son la piedra angular de mi estrategia. La mirada de Sforza se detuvo en las armas, con un brillo calculador en los ojos. Pagaría generosamente por armar a mis fuerzas con esas armas de fuego. Con ellas, hasta la caballería más elitista flaquearía. Constantino levantó una mano con tono firme. Con el tiempo, Lord Esciza. Por ahora, los pirbelos siguen siendo vitales para nuestros esfuerzos. Después de esta campaña, consideraría llegar a acuerdos con aliados de confianza. Sforza inclinó la cabeza. Una postura sabia, déspota. Manejas tus innovaciones como un auténtico estratega. A continuación, examinaron los cañones Dracos, compactos y con un sistema de movilidad. Sforza y sus ingenieros estudiaron su diseño. Su practicidad e ingenio los dejaron profundamente impresionados. Sforza pasó la mano por el cañón pulido de uno de ellos. Esto es extraordinario. Hemos trabajado con artillería pesada, pero nada tan adaptable como esto para el despliegue en campaña. Podrían desbaratar incluso las cargas de caballería mejor organizadas. Constantine asintió. Ese es su propósito. Los cañones Dracos están diseñados para un despliegue rápido y movilidad, lo que nos permite contrarrestar los movimientos enemigos con precisión. Su verdadera efectividad depende de quién los empuñe. Sforza se quedó pensativo. Un despliegue efectivo requerirá entrenamiento y una planificación minuciosa. Tus hombres prometen, pero integrar estas armas con mis mercenarios experimentados llevará tiempo. Constantino sostuvo la mirada de Esciza. Su experiencia es invaluable. Juntos, su experiencia y mis innovaciones crearán una fuerza capaz de afrontar cualquier desafío. A medida que avanzaban por el campo de entrenamiento, las semillas del respeto mutuo se arraigaron. Para Sforza, esto fue más que una muestra de preparación. Fue una revelación. Déspota Constantino, dijo en voz baja, lo que has construido aquí es extraordinario. Tu ejército, tus armas, tu visión, todo habla de un gobernante decidido no solo a defender, sino a liderar. Es un honor estar a tu lado. Constantino sonrió, y Sforza añadió. Y con la riqueza que he visto fluir a través de Glarenza sus imprentas, su previsión económica, está claro que tienen los medios para sostener esta ambición. Un ejército bien financiado es peligroso. Esa tarde, los líderes clave se reunieron en la sala de guerra del cuartel. Mapas de Morea, la muralla examiliana y los territorios otomanos circundantes cubrían una gran mesa de roble. La luz parpadeante de las velas proyectaba largas sombras sobre los rostros sombríos de los presentes. Sforza y sus oficiales, George Sprances, el capitán Andreas y Theophilus Dragas, se inclinaron mientras Constantino exponía sus planes. El muro examilión nos espera, comenzó Constantino. Tomás ha reforzado su guarnición con 800 hombres. También tenemos 600 soldados de infantería con picas experimentados estacionados allí, junto con 10 cañones instalados y un almacén bien abastecido de pólvora y suministros. Sforza trazó rutas en el mapa, frunciendo el ceño pensativo. El examilión es un objetivo natural, pero los otomanos destacan en la explotación de posiciones secundarias. Sus fuerzas son disciplinadas, pero la integración de mis hombres debe ser fluida. Las barreras lingüísticas y las jerarquías de mando podrían convertirse fácilmente en obstáculos en la batalla.
George Frances intervino. Hemos preparado intérpretes y planificado simulacros conjuntos para abordar estas preocupaciones. La comunicación es primordial. Constantino asintió. Bien. Permítanme presentarles nuestras fuerzas totales. Señaló el mapa. Tenemos 2 unidades de 600 infantes de picas cada una, con un total de 1200 combatientes experimentados, además de los 600 del hexamilión. También contamos con 300 tiradores de pirbelos, 14 cañones de campaña, 800 reclutas de infantería ligera y 100 de caballería ligera para reconocimiento y ataques rápidos. Miró a Esciza. Su contrato de Terni le compromete con unos 4000 hombres. ¿Puede confirmar su composición? Sforza inclinó la cabeza. Por supuesto. Traigo 1000 hombres de caballería, lanceros pesados y jinetes ligeros para cargas, exploración y hostigamiento. La infantería suma 3200 hombres. Piqueros, ballesteros, tiradores de armas cortas y tropas cuerpo a cuerpo. Además, cuento con ingenieros expertos en fortificaciones y colocación de artillería, logistas para gestionar los suministros y médicos para atender a los heridos. Esta infraestructura de apoyo mantendrá nuestra eficacia. Theophilus Dragas intervino. Los ingenieros serán invaluables. Si podemos reforzar aún más el hexamilión o crear más emplazamientos de artillería, fortaleceríamos nuestra posición. Sforza sonrió levemente. Mis hombres están familiarizados con el asedio. Con una colocación cuidadosa, estos cañones dracos pueden infligir daños considerables. La discusión giró en torno a la logística, las líneas de suministro, las fuerzas enemigas y el mantenimiento de la moral de las tropas. Las reflexiones de Sforza fueron incisivas, combinando sabiduría práctica con una clara comprensión de las vulnerabilidades bizantinas. Los otomanos pondrán a prueba no solo nuestra fuerza en el campo de batalla, sino también nuestra capacidad para sostener esta campaña, dijo Esciza. Su base económica en Glarencha es impresionante, pero mantener el flujo de suministros al hexamilión y más allá será un desafío. Constantine estuvo de acuerdo. Las ganancias de la venta de nuestros libros constituyen una sólida base financiera. Estamos listos para canalizar esos recursos para garantizar un flujo constante de suministros, pero sí, debemos mantenernos alerta y adaptables. Al final de la reunión, se había definido una estrategia detallada. Ejercicios conjuntos, intérpretes y una planificación minuciosa integrarían a los mercenarios de Sforza con las fuerzas de Constantino. Los ingenieros de Sforza reforzarían aún más el hexamilión, y los logísticos asegurarían las cadenas de suministro. Cada detalle, desde las cargas de caballería hasta el despliegue de los tiradores de pirbelos, se planeó meticulosamente. Mientras los demás se preparaban para partir, Sforza se quedó allí, con la vista fija en el mapa. Dirigiéndose a Constantino, dijo: Esta es una fuerza como ninguna otra que haya comandado. Tu visión, déspota, no es solo defender, sino redefinir las reglas del combate. Juntos, podemos afrontar cualquier desafío. La leve sonrisa de Constantino transmitía el peso de su determinación. Y juntos, Lord Sforza, haremos más que defender. Definiremos el curso de esta guerra. El ejército combinado se reunió en las afueras de Glarencha, una visión que inspiró asombro y determinación. Los estandartes bizantinos ondeaban junto a los de Sforza, un recordatorio visual de su alianza. Columnas de soldados, la infantería de Constantino, los mercenarios de Sforza y los carros de suministros se extendían en la distancia. Los cañones, montados en robustos carros, brillaban a la luz del sol. Mientras el ejército iniciaba la marcha, Constantino cabalgaba junto a Esciza. Su conversación fluctuó entre tácticas y respeto mutuo. Nos enfrentamos a un enemigo astuto e implacable, dijo Constantino. Sin embargo, con su guía y la determinación de nuestros hombres, creo que podemos mantener la línea. Sforza esbozó una leve sonrisa. La victoria nunca está garantizada, déspota. Pero juntos, podemos forjar la posibilidad. El rítmico sonido de pies marchando y carretas crujientes llenaba el aire mientras el ejército avanzaba. Constantino observó a los soldados, sintiendo el peso de sus esperanzas y temores. En Sforza, había encontrado un compañero de notable habilidad. Sin embargo, a medida que el muro del hexamilión se acercaba, la enormidad de las pruebas que se avecinaban lo abrumaba. Capítulo 44. La primavera temprana amaneció fría y despejada fuera de las murallas de Edirne, donde el ejército otomano se reunía en extensos cuarteles y campos de entrenamiento. Bajo la nítida luz de la mañana, una falsa calma se cernía sobre la tierra.
Solo el distante sonido metálico y el sordo rumor de voces insinuaban la tormenta bélica que se avecinaba. A pesar del frío, la excitación latía en el campamento. Miles de sipáis de Anatolia habían llegado en los últimos días. Sus columnas serpenteaban a través de las puertas de la ciudad y se extendían por la llanura. Ataviados con mallas superpuestas y turbantes distintivos, guiaban elegantes caballos de guerra que relucían con arneses chapados en bronce. Decenas de grandes tiendas y toscas estructuras de madera se extendían en la distancia. Los aromas a sudor de caballo, cuero y estofado caliente se mezclaban en el aire fresco. Los mozos de cuadra corrían entre las filas de córceles, ofreciendo agua y puñados de avena para calmar a los animales después de la caminata. Los herreros trabajaban arduamente junto a las rugientes forjas, martillando las abolladuras de los petos y afilando espadas. Los soldados, algunos con el torso desnudo en el frío matutino, practicaban ejercicios con la espada bajo la atenta mirada de sus oficiales. Más allá de los sipáis, filas de infantería genízaros en formación disciplinada ensayaban maniobras, con sus filas marcadas por el destello de los cascos de acero y los parches bordados en sus túnicas. Los achaps, que servían como infantería ligera, instalaron campos de tiro improvisados cerca de los límites del campamento. A donde quiera que se mirara, los hombres se preparaban para los rigores de la inminente campaña, afilando dagas, emplumando flechas, remendando correas de cuero. En lo alto de las murallas de la ciudad, el sultán Murad II contemplaba el espectáculo con mirada calculadora. Desde la distancia, los cuarteles se extendían como una ciudad en miniatura. Tiendas, corrales y fogatas salpicaban la llanura. El traqueteo de los arneses y el tintineo de las picas se elevaban con la brisa. Por todas partes, los oficiales gritaban órdenes que el viento arrastraba. Aunque el día era brillante y despejado, una sensación de urgencia impregnaba el aire. Cada soldado ansiaba la nueva campaña. En sus ojos, no se veía miedo, sino una firme disposición a seguir a su sultán ante cualquier prueba que les aguardara. Consejo de Edirne. Dentro de la gran cámara del palacio de Edirne, el aire olía a sándalo e incienso. Murad, aunque de estatura discreta, dominaba la sala con una presencia que exigía respeto. A su alrededor, se reunían sus consejeros más cercanos. Ricas alfombras amortiguaban sus pasos. El suave susurro de las telas y las voces bajas daban paso a una solemne reflexión. Alil Pasha, el gran visir, habló primero. Su voz era mesurada, sus palabras cuidadosamente elegidas. Mi sultán, comenzó, inclinando la cabeza, hemos reunido una fuerza digna de sus ambiciones. Miles de soldados veteranos, la caballería de Anatolia, y nuestros cañones y bombardas están listos. Estamos preparados para tomar Moria y derribar la muralla examiliana. Un murmullo de asentimiento recorrió el consejo. Cerca de Alil Pasha se encontraba Turan Bey, el veterano general que cargaba con la vergüenza de su reciente derrota a manos de Constantino. Apretó la mandíbula al mencionar a Morea. Ansiaba redención. Dame el mando de la vanguardia, mi sultán, y me redimiré en la batalla y aplastaré esa imprenta suya antes de que pueda difundir otra palabra de desafío bizantino. Ali Bey, un comandante delgado, reconocido por su brutal eficiencia, se cruzó de brazos. Debemos aplastarlos antes de que su influencia trascienda Morea, dijo. Ataquen rápido y con una fuerza abrumadora. Un gobernador provincial con túnica verde esmeralda se removió incómodo. Me preocupan las intrigas que vienen de lejos, dijo. Abundan los rumores de que el Papa veneciano nos está causando problemas. Si alguna debilidad nuestra llega a Europa, podríamos enfrentarnos a coaliciones que amenacen nuestras posesiones. Mehmet, un joven asesor conocido por su capacidad para recopilar información, habló a continuación, relatando cómo Moria había mejorado sus fortificaciones desde la derrota de Turan Bey. Constantino invierte mucho en defensas de asedio. Si nos retrasamos, estará aún mejor preparado. Yusuf, recién nombrado miembro del consejo y jefe de avances de la escuela en Derun, añadió. El tiempo favorece a los defensores, mi sultán. Sin embargo, Morea sigue siendo un objetivo estratégico. No podemos permitir que se vuelvan demasiado fuertes. Durante todo el intercambio, el sultán Murad II se mantuvo atento a la escucha. Sus dedos tamborileaban a un ritmo mesurado contra el brazo tallado de su trono, aunque nadie podía asegurar si era por tensión o por cálculo. Finalmente, se enderezó, interrumpiendo el murmullo de voces. No tiene sentido demorarse más, dijo en voz baja, con un toque de firmeza bajo sus palabras mesuradas. Marchamos de inmediato.
No he olvidado la afrenta de Constantino a Turán Bey, y tú tampoco deberías. Esta es nuestra oportunidad de aclarar las cosas. Nuestra artillería reducirá a polvo el Examilión, y al hacerlo, recordaremos a Moria y a todo el mundo cristiano que no se puede jugar con el Imperio Otomano. La salida de Edirne comenzaron a moverse con las primeras luces del alba, deslizándose por las grandes puertas de Edirne sin florituras ni fanfarrias. Era una maniobra practicada. Miles y miles de soldados avanzaban en disciplinado silencio, cada contingente encajándose en su lugar como un reloj. 6.000 genízaros formaban la columna vertebral de este aparato viviente. Sus pisadas golpeaban los adoquines con una inquietante armonía. No los acompañaban vítores, solo el silencioso roce de las botas sobre la piedra y el roce de los arneses de cuero. Siguiéndolos de cerca, los sipáis cabalgaban con la arrogancia controlada de hombres que dominaban el arte de la guerra desde su nacimiento. Sus caballos resoplaban en el fresco aire matutino, con los cascos resonando como truenos contra el camino pavimentado, cada jinete escrutando el horizonte como si ya estuviera buscando su próximo objetivo. 24.000 jinetes en total. Una formidable oleada de fuerza y acero. Más atrás marchaban los Achaps, esa infantería ligera especializada en formaciones más flexibles y tácticas rápidas y agresivas. 22.000 hombres se movían con asombrosa fluidez en el caos de la batalla. Bajo la superficie de cada fila corría la corriente de una preparación sombría, pues sabían que las verdaderas pruebas les esperaban. Vigilando la retaguardia, una crujiente hilera de carros de artillería se llevaba el último rastro de polvo de Edirne. Estos pesados colosos portaban los cañones y las bombardas, preciados instrumentos del poder del sultán. Sus hocicos de hierro sobresalían como amenazas silenciosas, prometiendo derribar la tan cacareada muralla examiliana. Los conductores hablaban poco, concentrados en el paso constante de mulas y bueyes que se esforzaban bajo las pesadas cargas. Durante días, el vasto convoy se extendió por ondulantes paisajes, caminos sinuosos y alguna que otra aldea. En cada curva, los oficiales consultaban mapas y tomaban nota del terreno local. Aún no se habían presentado obstáculos, solo los agotadores kilómetros que debían recorrerse. Los trenes de suministros avanzaban diligentemente detrás, cargados con sacos de grano, carne seca y barriles de agua. En conversaciones silenciosas junto a fogatas, los intendentes comparaban listas de provisiones, siempre atentos al riesgo de escasez en tierras extranjeras. Entre las filas, se respiraba una profunda expectación compartida. Los soldados murmuraban sobre glorias pasadas, batallas libradas, enemigos vencidos. Al anochecer, junto a pequeñas fogatas, surgía una camaradería tácita que unía a esta masa de hombres provenientes de todos los confines del imperio. Sin embargo, los oficiales, perspicaces y siempre conscientes de su deber, no tenían intención de permitir que la disciplina flaqueara. Sabían, como por instinto, que la verdadera prueba comenzaría al acercarse a Moria. Las tropas debían mantener la concentración, cada pieza encajando a la perfección en la gran maquinaria de la campaña del sultán. Así, bajo un cielo que se oscurecía desde el amanecer hasta el anochecer y viceversa, la hueste otomana avanzaba, una fuerza implacable que se acercaba poco a poco a su lejano objetivo. Los caminos a sus espaldas permanecían tranquilos tras su paso, pero más adelante, en el Examilión, el estruendo aún no había comenzado. La parada en Tesalónica para cuando las columnas otomanas serpenteaban hacia Tesalónica, la ciudad arrastraba sus viejas heridas como un soldado que había permanecido demasiado tiempo en el frente. Las murallas, parcialmente desmanteladas por el asedio anterior, ahora resonaban con el incesante golpeteo de los martillos de albañil. Las columnas de humo que ascendían desde las fundiciones se mezclaban con la bruma matutina, mientras los herreros trabajaban con una eficiencia sombría para herrar caballos y reparar armaduras abolladas. El sultán Murad II decidió establecer su puesto de mando justo al otro lado de las puertas principales, un vasto pabellón rodeado de tiendas más pequeñas que formaban una especie de improvisada ciudad de Lancia. Fue allí, entre el bullicio de mensajeros e intendentes, donde le llegaron informes inquietantes. Un pequeño destacamento otomano había sido derrotado por un jefe albanés llamado Andrea Topia, que operaba desde las escarpadas tierras altas centrales. El triunfo había incitado a otros líderes, en particular a Kherk Harianidi, a una rebeldía similar. La noticia se filtró por el campamento con una velocidad alarmante. En cada fogata, los hombres hablaban de la revuelta albanesa, en voz baja, como si la sola mención de la rebelión pudiera avivar la ira de los enemigos en las colinas. ¿Y por qué no preocuparse?
Marchar sobre Morea con un motín abierto a sus espaldas era una tarea abrumadora, y todos, soldados rasos y oficiales, se preguntaban si Murad se arriesgaría. El sultán, hermético y contemplativo, no dejó que nadie viera hacia dónde se inclinaría la balanza de su mente. El dilema de Murad. El pasillo exterior de la improvisada cámara del consejo en Tesalónica estaba iluminado por una única antorcha que se consumía. Su llama chisporroteante danzaba sobre los rostros cansados de los consejeros del sultán al entrar, cada uno agobiado por secretos y temores privados. Los estandartes otomanos, que colgaban flácidos de las vigas, eran testigos silenciosos de la tensión que llenaba la sala como una mecha humeante. El sultán Murad II, aunque no era la figura más alta de la reunión, dominaba el espacio con su sola presencia. Estaba de pie a la cabecera de una sencilla mesa de madera, con un mapa de los Balcanes extendido sobre ella, con las esquinas clavadas con dagas y monedas sueltas. Desde las sombras, se percibía la atención de los guardias. Ojos penetrantes, lenguas silenciosas, listos para abalanzarse sobre cualquier indicio de traición. A la izquierda de Murad se encontraba Alil Pasha, gran visir, un hombre cuya apariencia afable ocultaba desde hacía tiempo una mente aguda. Golpeó la mesa con la empuñadura de una daga, un gesto ocioso que delataba inquietud. Mi sultán, comenzó con un tono cuidadosamente modulado, la situación en Albania se vuelve más precaria. Los informes indican que Andrea Topia ha conseguido el apoyo de varios jefes, entre ellos Ariamiti. Alil hizo una pausa, eligiendo sus palabras con la cautela de quien conocía el temperamento de su señor. Si esta rebelión continúa sin control, podría desbordarse. Murad asintió, con la mirada fija más allá del desgastado pergamino. Turan Bey, aún con el dolor de su anterior derrota en Morea, avanzó lentamente. A la tenue luz de la antorcha, las líneas de fatiga grabadas en su rostro delataban una noche de cavilaciones. Todos sabemos que Constantino no es una amenaza vacía, dijo. Dale tiempo, y la muralla Examilión será inexpugnable. Está forjando nuevos cañones, según los rumores, e imprimiendo palabras desafiantes para galvanizar a los cristianos. La voz de Turán bajó como si confiara un secreto personal. Ya hemos sufrido vergüenza a manos suyas. Otro fracaso podría ponerlo todo en peligro. Desde un rincón de la cámara, Ali Beg observaba con una fría indiferencia que insinuaba una eficacia letal. Dio un paso al frente, con el repiqueteo de sus botas en el suelo de piedra, e hizo una breve reverencia. Mi sultán, dame 10.000 hombres. Deja que me encargue de Albania, con rapidez y discreción. Acaba con Topia antes de que pueda reunir nuevos aliados. Dejó que sus palabras flotaran como un desafío. Continúa según lo planeado hacia Morea. Demuéstrale a Constantino que no te distraerás. Uno podría haber confundido el silencio que siguió con una simple pausa en la conversación. Pero, en realidad, fue una negociación tácita, un espacio en el que cada hombre sopesó el coste de la propuesta. El riesgo de enviar un gran contingente al norte, el peligro de avanzar mientras una rebelión se gestaba tras sus líneas, y la persistente posibilidad de que cada hora perdida beneficiara la férrea defensa de Constantino. Una sola antorcha crepitaba en el silencio, goteando cera caliente sobre las losas. Finalmente, Murad exhaló lentamente, como si se liberara de un peso profundo. Muy bien, Ali Beg, dijo con voz cortante. Tendrás tu fuerza y nada más. Aplasta a Topia y a quien lo apoye. Hazlo tan severo que nadie más se atreva a alzarse contra nosotros. La voz del sultán sonaba deliberadamente tranquila, pero sus ojos delataban un destello de algo más. ¿Era ira o quizás un matiz de aprensión? Alil Pasha inclinó la cabeza en un sutil asentimiento. Turan Bey se puso rígido, aliviado de que el objetivo más importante, la Morea, no se pospusiera. Los observadores, ocultos en la periferia, tomaban nota de cada intercambio, grabando mentalmente cómo se tomaban las decisiones en sutiles momentos de tensión y resignada aceptación. Esa noche, mucho después de la disolución del consejo, los pasillos de la fortaleza vibraban con una actividad silenciosa. Los comandantes se apresuraban, impartiendo instrucciones para la doble misión. Un ejército con destino a las rocosas crestas de Albania, el otro a las formidables murallas de Morea. Y en un rincón tenuemente iluminado, el sultán Murad II se detuvo junto a la ventana entreabierta, contemplando los tejados de Tesalónica mientras un viento frío susurraba a través de las rendijas. Se preguntó cuántos peligros desconocidos podrían interponerse entre él y la conquista de Morea, y cuántos acababa de desatar al dividir sus fuerzas en dos.
La mañana amaneció sobre Tesalónica bajo un cielo gris y bajo, tiñendo la ciudad fortificada de tonos austeros. Un viento gélido serpenteaba entre las tiendas y almenas, filtrándose por cada rincón del campamento otomano. Los soldados, acostumbrados a las dificultades, se movían con calma y precisión mesurada, cumpliendo sus tareas con un aire de serena determinación. Al amanecer, el contingente de Ali Bek se reunió en la puerta norte. 10.000 hombres en filas ordenadas, con sus estandartes ondeando al viento húmedo antes de crujir repentinamente con sus ráfagas. No hubo fanfarrias ni trompetas, solo el roce seco de botas y el ocasional tintineo de arneses. El propio Ali Beg habló brevemente, dando las últimas instrucciones a sus oficiales en tono entrecortado. Luego, con una única señal deliberada, el destacamento partió hacia las colinas envueltas en niebla, rumbo a los reductos rebeldes de Albania. Soldados y oficiales se preguntaban quién corría mayor riesgo: las escasas fuerzas de Ali Beg en un terreno hostil y montañoso, o el grueso del ejército avanzando hacia el sur. Sobre las murallas derruidas que rodeaban Tesalónica, el sultán Murad II observaba a sus hombres que se marchaban. Para un forastero, el sultán podría haber parecido distante, incluso frío. Pero tras su mirada oscura se escondía el peso tácito del imperio. 10.000 almas habían partido hacia el norte, bajo su palabra, para sofocar una revuelta que había estallado de la noche a la mañana. No había tiempo para dudas, ni margen para la incertidumbre. Abajo, en el patio de la ciudad, los ingenieros de asedio se afanaban en los cañones y las bombardas, con gestos precisos y voces amortiguadas por el sonido metálico de las calibraciones finales. Los capitanes genízaros inspeccionaban las apretadas filas de infantería. Los sipáis guiaban a sus caballos en formaciones cuidadosas. Por encima de todo, el silencio matutino se sentía tenso. Cada hombre sabía que formaba parte de algo peligrosamente ambicioso. Por fin, Murad dio la señal de avanzar. La señal en sí no tenía nada de especial. Un gesto breve y brusco, fácil de pasar por alto si se miraba a otra parte. Pero la respuesta fue instantánea. Los tambores empezaron a retumbar sobre las almenas de la ciudad, y el llamado rítmico resonó por los tejados y los adoquines. Las columnas otomanas, caballería, infantería, artillería se movieron como una gran bestia, una extremidad a la vez, hasta que toda la masa se tambaleó hacia adelante. Los cascos hicieron saltar chispas contra las losas del pavimento. Los pesados carros crujieron bajo el peso del hierro y la munición. Allí, a la cabeza de esta marea retumbante, el sultán Murad cabalgaba en silenciosa concentración. Para quienes observaban desde las murallas, parecía un comandante inquebrantable. Sin embargo, en su interior, albergaba una obsesión privada. Morea. No podía, no quería, permitir que su déspota se le escapara de las manos otra vez. El dolor del revés de Turan Bey ya lo carcomía. Cueste lo que cueste, Murad tenía la intención de vengar esa indignidad. Tras la figura severa del sultán se extendían interminables hileras de estandartes campos rojos blasonados con la brillante media luna que creaban una franja de color contra el monótono paisaje. Las columnas serpenteaban a través de las puertas de Tesalónica y más allá, con botas y cascos rechinando contra los caminos de piedra resbaladizos por el rocío matutino. Las reverberaciones parecían resonar por las colinas, una sombría declaración de la determinación del imperio. Pronto, la ciudad quedó rezagada, y con ella, las dudas persistentes. Al sur se extendía la muralla Examilión, repleta de defensores que ya habían experimentado la fuerza otomana y ahora se preparaban para más. Incluso ahora, Murad sabía que Constantino estaría atrincherándose, reuniendo hombres, reforzando las fortificaciones y, muy posiblemente, tendiendo trampas al ejército que avanzaba. Sin embargo, seguían adelante, soportando el peso de las ambiciones del sultán. Cada soldado comprendía que esto era más que una simple conquista. Era una muestra de la voluntad imperial, una declaración al mundo de que un pequeño principado recalcitrante no haría retroceder la marea otomana. Vislumbrada entre las nubes cambiantes, Morea se alzaba como una promesa semioculta, invitándolos a seguir adelante, ya fuera hacia el triunfo o el derramamiento de sangre, o hacia ambos. Mientras tanto, en el montañoso norte, la columna de Ali Bey pronto pondría a prueba el temple de quienes preferían la rebelión a la obediencia. En las entrelazadas redes del imperio de Murad, cada decisión tiraba de un hilo diferente. El resultado en Albania podría decidir si la campaña del sultán hacia el sur fracasaría antes de comenzar. Tales pensamientos eran los compañeros constantes del sultán, atormentándolo en los rincones de su mente, obligándolo a sopesar cada posibilidad.
Pero el tiempo de la vacilación había pasado hacía tiempo. Con el ritmo constante de los tambores impulsándolos, la hueste otomana avanzaba con paso firme por las llanuras y las colinas, decidida a imponer la voluntad de Murad a todos los que se resistieran. Y al despuntar el gris amanecer, revelando el camino a Moria, una silenciosa certeza se apoderó de sus filas. Eran el instrumento implacable de un imperio que no se dejaría vencer. Una breve acotación. La revuelta albanesa también ocurrió en la cronología original. Es uno de esos momentos históricos fascinantes que encajan a la perfección en la historia sin necesidad de muchos ajustes. Capítulo 45. Bertrandón de la Bruyère entró en el gran salón de Dijon a principios de la primavera de 1432, encontrándolo iluminado por la luz parpadeante de las antorchas y el cálido resplandor de una inmensa chimenea. A pesar del fuego, las antiguas paredes de piedra conservaban un frío persistente. Sin embargo, lo que más impresionó a Bertrandón no fue el frío, sino la opulencia. Todo en la órbita del duque Felipe el Bueno evocaba extravagancia. Tapices de intrincados tejidos, cortesanos adornados con telas de oro y el embriagador perfume de poder que emanaba de la conmovedora corte de Borgoña, posiblemente la más espléndida de toda Europa. El duque Felipe, sentado en una silla de respaldo alto con la seguridad propia de un estadista experimentado, vestía galas que ponían de manifiesto su gusto por las telas suntuosas. El collar de la Orden del Toisón de Oro brillaba en su cuello. Bertrandón recordaba los rumores. Felipe había fundado esa orden de caballería en 1430 como una alternativa digna de admiración a la Orden de la Jarretera de Inglaterra. Ahora, el Toisón de Oro había cobrado vida propia, reconocido como una orden de caballería preeminente en toda la cristiandad. Al acercarse, Bertrandón se percató del silencio que se había impuesto. La corte solía ser un hervidero de conversaciones. Juglares practicando música de la famosa capilla borgoñona, caballeros de rincones lejanos discutiendo la próxima justa o torneo, y escribas examinando manuscritos iluminados encargados por el duque. Pero con un gesto simple y sutil, Felipe ordenó silencio. Invitó a Bertrandón a acercarse, con la mirada serena y fría. Bertrandón, comenzó el duque, me has sido muy útil en muchos viajes. Observador y discreto. Ahora necesito ambas cualidades. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran entre el tenue crepitar del fuego. Este reino nuestro, Borgoña, nos encontramos en una encrucijada. Se habla de una cruzada contra el Imperio Otomano. Se hicieron planes en mi festín del Faisán, pero como sabes, ni siquiera los festines más grandiosos pueden garantizar la acción. Los tiempos cambian. También deben hacerlo nuestras estrategias. Bertrandón inclinó la cabeza en señal de deferencia. Su gracia, ¿en qué puedo servirle? La mirada de Filipo se posó en los tapices que representaban el mito de Jasón y el vellocino de oro. Oriente, dijo finalmente, casi meditando. Sus gobernantes tiemblan ante el turco, sus lugares sagrados siguen siendo objeto de una intensa disputa. Si vamos a contemplar alianzas, acuerdos comerciales o incluso una cruzada, necesito información fiable. Irás allí. Visita los confines de Jerusalén si es necesario, y también Constantinopla. Comprueba si los rumores de decadencia son exagerados o demasiado reales. Bertrandón asintió, intentando descifrar la ruta. El duque se inclinó hacia adelante, con expresión agudizada. Hay otro asunto. Conoces mi interés por los manuscritos. Nuestros escribas trabajan sin descanso, pero en la corte hemos oído hablar de algo nuevo. Un invento en Moria que podría dejar la pluma casi obsoleta. El libro impreso. Dejó que las palabras se quedaran en el aire, como si estuviera probando la reacción de Bertrandón. Bertrandón dudó. Había oído, entre conversaciones con comerciantes ambulantes, rumores de semejante maravilla. Pero sonaba demasiado milagroso. Hileras de letras perfectas estampadas en pergamino con un dispositivo mecánico. Sí, su gracia, un rumor entre las caravanas. Pero nada que pudiera confirmar. Philip bajó la voz. He visto pruebas de que es más que un rumor. Han entregado 2 Biblias a mi biblioteca. Texto impecable, maquetación impecable. Ni siquiera París, ni mis queridos iluminadores flamencos, podrían igualar tanta precisión y velocidad. Dicen que esta innovación proviene de Constantino, el déspota bizantino de Morea. Incluso el Papa ha encargado estos libros. Imagínate, Bertrandón, si pudiéramos traer tanto conocimiento, tanta industria, aquí. La prosperidad de Borgoña eclipsaría la de todos sus rivales.
Nuestros tapiceros, nuestros orfebres, nuestros astilleros, con la ayuda de la pericia portuguesa, todo florecería. La mente de Bertrandón se aceleró, imaginando una máquina de impresión entre los telares y orfebres de Brujas. Recordó cómo el duque había enviado una vez a Jan van Eyck a Portugal para forjar una alianza matrimonial con la infanta Isabel. El recuerdo de aquel delicado retrato aún perduraba en las conversaciones cortesanas. Ahora, el duque volvía la mirada hacia tierras extranjeras en busca de ventajas. Hizo una ligera reverencia. ¿Y desea que descubra sus métodos, su gracia? Quizás negociar un acuerdo comercial, si es posible. Eso y más, respondió el duque, haciendo una señal a un mayordomo que se acercó con un pequeño cofre. Esta bolsa se encargará de tus viajes. Tendrás una carta de paso bajo mi sello. Sacó un pergamino impreso con la insignia del Toisón de Oro, un emblema reconocido por muchos como muestra del formidable alcance del duque. Pero no dejes que el libro impreso eclipse tu propósito más importante. Evalúa el temperamento de Oriente, sus fortalezas, sus vulnerabilidades. Determina si una cruzada es viable o si hay otra manera de asegurar la fortuna de Borgoña. En silencio, Bertrandón aceptó la bolsa y el pergamino. Sintió el peso de las monedas a través del cuero desgastado, un recordatorio tangible de las expectativas del duque. Tras él, los cortesanos observaban con comedida curiosidad, algunos ajustándose los cuellos de piel de sus capas o toqueteando los de sus medallones del Toisón de Oro. El destello del fuego, el susurro de las ricas telas. Estas eran las sutiles señales de una corte acostumbrada a orquestar espectáculos. Sabían que la riqueza, la piedad y la gloria marcial tenían su lugar en la vida borgoñona, pero también lo tenían la sutileza y la astucia. El tono de Felipe se volvió más bajo. He invertido fortunas en mis palacios y mis festines, mis tapices, mis maravillas mecánicas en Esdín y mi música en la capilla. Sin embargo, el verdadero poder reside en anticipar el próximo gran desarrollo. Si tienes éxito, Bertrandón, estaremos a la vanguardia, no solo de la pompa caballeresca, sino de una Europa transformada por el conocimiento. Bertrandón hizo una profunda reverencia, sintiendo que el silencio de la expectación volvía a invadir la cámara. Su gracia, haré todo lo posible por cumplir su orden. Entonces vete, dijo Philip, reclinándose, y su mirada se desvió momentáneamente hacia un tapiz recién encargado de la búsqueda triunfal de Jason. Vuelve conmigo con la verdad. Bertrandón giró sobre sus talones y cruzó el salón con paso rápido. Pasó junto a columnas doradas y tapices ricamente tejidos que representaban cacerías míticas y parábolas sagradas. Algunos cortesanos le dedicaron sonrisas corteses. Otros le lanzaron miradas curiosas. Sin embargo, en cuanto cruzó las puertas ornamentadas y se adentró en el frío refrescante del patio, sintió que la soledad del deber se apoderaba de él. Afuera, las banderas borgoñonas ondeaban con la brisa fría. El repiqueteo de los cascos sobre el adoquín resonaba en el patio al paso de un par de caballeros a caballo del Toisón de Oro, cuyas armaduras brillaban a la luz de las antorchas. Bertrandón se detuvo, se ajustó la capa y volvió a inspeccionar con atención el pergamino del duque. El sello reflejó la luz de una linterna, revelando un carnero dorado, tenue y estilizado. Ese sello era una llave. Una llave que abriría puertas y corazones, o quizás despertaría sospechas en cortes lejanas. Llegada de Clarencha. Bertrandón permaneció junto a la barandilla del barco, sintiendo la brisa marina en las mejillas mientras el navío genovés entraba lentamente en el puerto de Clarencha. Desde la cubierta, la ciudad ya era un espectáculo de bullicio y color, sin duda uno de los puertos más activos que jamás había visto. Numerosos barcos llenaban los muelles, con las banderas de Venecia y Génova ondeando al viento junto a los estandartes bizantinos. Al subir al muelle, se ajustó la capa desgastada por el viaje, consciente de las miradas curiosas de comerciantes y viajeros. Las calles que se extendían ante él rebosaban de propósito. Comerciantes pregonando sus productos en griego, italiano y media docena de idiomas más, mientras el aroma a sal y especias se mezclaba con el fuerte sabor del pan recién horneado. Guardias bizantinos, con sus armaduras relucientes, vigilaban atentamente las puertas. Bertrandón lo absorbió todo, abriéndose paso entre la multitud con soltura. No era ajeno a la energía de los grandes puertos, pero Clarencha rebosaba con una chispa extra. Una corriente subyacente de transformación. Los martillos resonaban en alguna forja oculta, marcando un ritmo constante que subrayaba el carácter industrioso del pueblo. Un puesto ambulante prometía cordero asado, cuyo aroma flotaba tentadoramente en la brisa marina.
Pero fue un imponente letrero al final de una calle ancha y meticulosamente pavimentada lo que realmente captó la atención de Bertrandón. Un fénix estilizado, con las alas desplegadas en un ascenso triunfal, colocado sobre la entrada de un edificio grande y majestuoso. Morea Publishing, rezaban las letras doradas en griego y latín, como proclamando el renacimiento no solo de Glarenza, sino de un mundo en transformación. Los clientes entraban y salían de la librería, cargando tomos encuadernados en cuero o deteniéndose a examinar los carteles que anunciaban los nuevos lanzamientos. El murmullo de las conversaciones cerca de la puerta prácticamente ahogaba el remolino de ruidos callejeros a sus espaldas. Bertrandón hizo una pausa, murmurando para sí mismo. Una maravilla, libros en tal cantidad. Se acercó lentamente, recorriendo con la mirada los anuncios ilustrados. 15 ducados de oro por una Biblia en latín, una suma que superaba el presupuesto común, pero mucho más barata que un manuscrito copiado a mano. Ese mismo pensamiento se le quedó grabado en la mente. Cómo un solo invento podía cambiar la trayectoria del comercio, la educación y el poder en toda Europa. Una vez dentro, se encontró en un mundo de estanterías ordenadas y filas de libros impecables, cada volumen consistente en su impecable impresión. El aroma a tinta y pergamino se mezclaba con el tenue perfume de la madera pulida. Empleados con túnicas azul oscuro se movían entre los clientes con eficiente cortesía, dirigiéndolos a las distintas secciones o explicándoles las ventajas de cada edición. Un silencio inconfundible impregnaba el espacio. Una quietud reverente, como si el lugar fuera en parte biblioteca y en parte capilla. Cerca del centro, una mesa pulida estaba rodeada de curiosos. Un joven dependiente exhibía una Biblia en latín recién impresa, con un texto nítido y elegante, y márgenes uniformes e impecables. Sus palabras transmitían la confianza de quien sabía que la oferta de la tienda era inigualable. Esta, amigos míos, anunció el secretario, es nuestra última edición de la Biblia en latín. Su claridad y precisión superan cualquier manuscrito copiado a mano, todo gracias a la maravillosa imprenta del déspota. Bertrandón se acercó, dominado por la curiosidad. Levantó la Biblia y pasó las páginas lentamente. La precisa alineación de las palabras lo impresionó de inmediato. Ni una mancha de tinta perdida, ni líneas borrosas. Su admiración estaba teñida de cautela. El conocimiento, multiplicado con tanta rapidez, podía reorganizar tronos y derribar viejas jerarquías. Una voz suave lo hizo levantar la vista. Un hombre mayor con túnica de erudito sonreía cálidamente, notando la absorta fascinación de Bertrandón. ¿Estás impresionado, viajero? No estás solo. Esta tienda es el orgullo de Glarenza, y, diría yo, su futuro. Bertrandón le devolvió la sonrisa, inclinando la cabeza a modo de saludo. Supera todo lo que he visto. Así que realmente proviene de la prensa del déspota. He oído rumores sobre este invento, pero verlo en persona. Sí, confirmó el erudito. Constantino Paleólogo está detrás de esto. Y estos libros, Biblias, historias, tratados están disponibles para todos los que puedan permitírselos. Nuestro déspota cree en elevar el conocimiento de la mayoría, no solo de unos pocos. Bertrandón cerró la Biblia con cuidado. Su mente daba vueltas pensando en las implicaciones. Allí, en una bulliciosa ciudad portuaria, se estaban sembrando las semillas de una vasta transformación. Una formidable máquina capaz de superar incluso al más incansable escriba de monasterio. Dejó el libro a un lado, reconociendo que su propia misión, aparentemente relacionada con la observación del estado político y militar de Oriente, cobraba ahora una nueva y sorprendente dimensión. Al notar su creciente interés, el dependiente se acercó discretamente. Bertrandón se presentó como enviado borgoñón y manifestó su deseo de una reunión formal en nombre de su duque. Con los ojos brillantes de entusiasmo, el dependiente prometió transmitirle la solicitud de inmediato. Para cuando Bertrandón emergió a la luz del mediodía, el emblema del Fénix proyectaba una larga sombra sobre la calle adoquinada. La Biblia que había comprado se sentía sólida en sus manos, un emblema del futuro que Glarenza ya vivía. Mientras serpenteaba por el animado puerto, Bertrandón daba vueltas a cuestiones de diplomacia, comercio y alianzas. Gran parte de este lugar, las calles perfectamente organizadas, el bullicio del trabajo, el comercio que conectaba Oriente y Occidente reflejaba la visión del déspota. En silenciosa reflexión, Bertrandón aferró con más fuerza la Biblia impresa. Esto era más importante que la curiosidad o el lucro. Se trataba del conocimiento que podía inclinar la balanza de los imperios.
Y mientras se dirigía a su alojamiento para pasar la noche, se quedó sin aliento al presentir el poder que residía en las imprentas de Glarencha, un poder que sospechaba que exigiría tanta cautela como admiración. Cita con Teófilo Dragas. El despacho de Teopilus Dragas era un estudio de orden intencionado. Estantes repletos de manuscritos y libros de contabilidad se extendían hasta el techo, mientras que un modesto brasero en un rincón proyectaba sombras parpadeantes que danzaban sobre las desgastadas paredes de piedra de la habitación. El penetrante aroma a pergamino y tinta impregnaba el aire, mezclándose con el tenue aroma del Mediterráneo que entraba por una estrecha ventana enrejada. Bertrandón de la Bruyère entregó la carta sellada del duque Felipe, con las manos enguantadas firmes a pesar de la pesada expectativa. Teófilo la aceptó con la delicadeza de quien valora los detalles por encima de todo. Con un pequeño cuchillo, rompió la cera que llevaba el emblema del toisón de oro y leyó en silencio las palabras del duque. Al terminar, dejó el pergamino a un lado y observó a Bertrandón con una mirada calculadora. Un acuerdo para adquirir libros, siempre una excelente inversión, reflexionó, cambiando su tono a uno más comprometido y acogedor. Su duque hace bien en buscar lo que ofrecemos aquí en Glarencha. Nuestra imprenta no es solo una curiosidad, amigo mío. Es una fuerza capaz de transformar cada rincón de Europa. Se inclinó hacia adelante, con las manos cruzadas sobre un libro de contabilidad en su escritorio. Imaginen bibliotecas enteras copiadas en meses, en lugar de años. Piensen en universidades llenas de estudiantes, cada una con su propio texto. Imaginen a cortesanos, e incluso comerciantes, capaces de acceder al mismo conocimiento que antes estaba reservado solo para señores y obispos. Esa es la promesa que tenemos. Bertrandón inclinó la cabeza. Su gracia, el duque Felipe, está sumamente intrigado por estas posibilidades. Desea ver con qué rapidez y precisión su imprenta puede producir manuscritos, o volúmenes completos. Su ambición va más allá de la simple exhibición. Espera fomentar una colaboración duradera. Un brillo de satisfacción iluminó los ojos de Teófilo. Admiro a un hombre visionario. El renombre del duque llega incluso a nuestras costas. Y no lo negaré, este invento está transformando a Glarencha en un nuevo tipo de poder. Nos enorgullece proveer a Roma, Florencia, a vuestro duque, a cualquiera que comprenda el verdadero valor de expandir el conocimiento. Bertrandón asintió, recordando las hileras de libros impecables que había visto en la editorial Morea. Cree que el conocimiento es poder, y que ese poder debe ejercerse con criterio. Qué sabio, sin duda, dijo Teófilo. Aún así, tu duque debería saber que crear y distribuir estos libros requiere recursos sustanciales. Artesanos cualificados, materiales costosos y, sobre todo, estabilidad. Glarencha prospera gracias al comercio, pero nuestra región. Su mirada se dirigió a la ventana. Bueno, los otomanos siguen siendo una amenaza formidable. Bertrandón, recordando los comentarios en las calles, se aventuró a decir. ¿Así que el déspota ha tomado el campo? Así es, confirmó Teófilo, bajando la voz. Constantino Paleólogo dirige su ejército al muro Examilio ahora mismo, decidido a mantener a raya a los otomanos. Ese conflicto se desarrolla mientras hablamos, pero aquí en Glarencha, seguimos adelante. Constantino cree que la erudición y el progreso no deben detenerse por la guerra. Bertrandón consideró el precario equilibrio. Un reino amenazado, pero decidido a invertir en una máquina que pudiera superar incluso al escritor más meticuloso. Entonces, ¿la prensa aquí nunca cesa? Ni por un instante. La expresión de Teófilo se iluminó con genuino orgullo, como si este fuera su mayor atractivo. Nuestros artesanos trabajan día y noche. Biblias, tratados, incluso algún clásico griego o latino ocasional. Nuestro objetivo es ponerlos a disposición a una escala que antes se consideraba imposible. Así que, como ve, lo que ofrecemos a su duque es mucho más que simples libros. Ofrecemos la participación en un movimiento que podría definir el mundo entero. Bertrandón exhaló, percibiendo la magnitud de esta negociación. Le comunicaré todo esto al duque. Abrir una librería en Borgoña o importar estas obras requiere infraestructura y confianza. Se irguió. El duque está dispuesto a aceptar tales condiciones. Lo ve como una inversión no solo en su corte, sino también en el futuro de su reino. Teófilo lo observó un largo instante antes de asentir. Muy bien. Redactaré una propuesta formal, que enviaremos a Borgoña a su debido tiempo. Pero hay otro asunto. Se dirigió a su escritorio, sacó un mapa doblado y lo abrió con deliberada precisión. Esta región, este imperio, es frágil.
Dile a tu duque que el verdadero valor de nuestros libros no reside solo en su conocimiento, sino en su oportunidad. Provienen de una tierra al borde del abismo. Si Borgoña desea invertir, que sea con los ojos bien abiertos. Mientras Bertrandón salía al sol de la tarde, con las bulliciosas calles de Glarencha vibrando a su alrededor, las palabras de Teófilo persistían en su mente. El muro examilión, la imprenta, los libros. Todos hilos estrechamente entrelazados. Se aferró a la imagen mental del déspota en marcha, mientras meditaba sobre la mejor manera de transmitirle al duque Felipe lo que había aprendido. Salida desde Glarencha. El muelle de Glarencha bullía de bullicio y color. Los estibadores se gritaban entre sí por encima del ruido sordo de las cajas, los marineros trepaban por las pasarelas y los comerciantes regateaban ruidosamente con los comerciantes encapuchados. Bertrandón de la Bruyère se encontraba en el borde del muelle, con la capa bien ajustada para protegerse del viento frío que soplaba desde el mar Jónico. Llevaba pocas posesiones, solo lo necesario para la siguiente etapa de su viaje hacia el este. Sin embargo, también comprendía de nuevo la singular resiliencia de Morea, moldeada por la determinación de Constantino Paleólogo de librar guerras cuando fuera necesario y, al mismo tiempo, fomentar la innovación en su país. Bertrandón no pudo evitar reflexionar que, en Glarencha, el conocimiento era una fortaleza tan importante como las grandes murallas que defendían la península. Una campana sonó, anunciando el embarque final del barco genovés con destino a los puertos del este. Bertrandón inhaló el aire salado una vez más antes de subir a bordo. El tablón se hundió bajo sus pies y se estabilizó al ver a un marinero saludarlo con un breve asentimiento. Casi de inmediato, el ritmo de la vida a bordo lo envolvió. Las jarcias crujieron y las velas susurraron en lo alto como una bandada migratoria a punto de emprender el vuelo. Apenas había encontrado un lugar tranquilo cerca de la barandilla cuando una voz suave y segura habló en italiano, aunque con un acento curioso. Pareces perdido en la contemplación, amigo mío. Bertrandón se giró y vio a un hombre de complexión mediana, vestido con una túnica sencilla pero bien confeccionada. Sus rasgos tártaros, pómulos altos y mirada estrecha destacaban entre la tripulación, mayoritariamente genovesa. Mechones de plata le recorrían el cabello oscuro, dándole un aire de sabiduría experimentada. Inclinó la cabeza cortésmente. Iskander, dijo el desconocido. Me han dicho que compartimos este viaje. Bertrandón de la Bruyère respondió el saludo, inclinando la cabeza. Enviado del duque de Borgoña. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Iskander. ¿Viajas por negocios, por diplomacia o por algo más difícil de alcanzar, quizás por conocimiento? Bertrandón estudió la expresión curiosa del hombre. Un poco de cada cosa, respondió con sinceridad. Aunque sospecho que ya sabe que Glarencha es rica en esto último. Iskander se apoyó en la barandilla, mientras el viento le alborotaba el pelo. En efecto. Una ciudad que empuñe el conocimiento como arma es poco común. Aún así, una imprenta no protege de las amenazas externas. Bertrandón asintió. Hoy en día, los otomanos se ciernen sobre el horizonte bizantino. Sin embargo, Glarencha encuentra maneras de prosperar, quizá porque el déspota se atreve a invertir en el progreso incluso mientras defiende su reino. La mirada de Iskander se deslizó sobre el agua, donde los barcos pesqueros se mecían como puntos en la superficie azul. ¿Y tu duque, comparte la convicción de que el progreso puede perdurar incluso en tiempos de guerra? Sí, dijo Bertrandón. Le fascina la idea de multiplicar los libros, difundir el saber en su corte y más allá. Ante esto, la mirada de Iskander se dirigió a Bertrandón con serena intensidad. La difusión de ideas, cuando se aprovecha, puede conmover a pueblos enteros. Conmover el corazón de un reino, si se gestiona mal, provocar su ruina. ¿Estás de acuerdo? Bertrandón detectó un matiz de convicción personal en la voz de Iskander. Intrigado, respondió con cautela. He visto suficientes cortes y consejos para saber que el conocimiento es la forma más astuta del poder. Las armas pueden volverse contra sus portadores, pero las ideas pueden propagarse incluso cuando las espadas descansan en sus vainas. Exactamente. El tono de Iskander se suavizó hasta convertirse en un murmullo. El conocimiento puede levantar ejércitos de la mente. En las manos adecuadas, puede derrocar tiranos sin disparar una sola flecha. Un pequeño grupo de marineros pasó acarreando barriles bajo cubierta. Mientras sus pasos resonaban sobre las tablas de madera, Bertrandón reflexionó sobre las palabras de Iskander. Presentía algo personal, quizá el eco de antiguas guerras o una causa no declarada. ¿Eres un erudito?
Preguntó Bertrandón en tono ligero. Tu acento sugiere que has viajado mucho. Iskander inclinó la cabeza. He viajado por Anatolia, Tracia y más allá, siguiendo el rastro de manuscritos, debates e ideas. Una vez, creí que tales búsquedas podrían transformar el mundo. Hizo una pausa, casi comprendiendo, y luego añadió con más brío. Ahora, simplemente me muevo donde soplan los vientos de la oportunidad. Bertrandón escuchó, notando cómo una sombra de algo más pesado parecía pasar tras la calma de Iskander. Un recuerdo de pérdida o desilusión. Pero contuvo su curiosidad, consciente de que los desconocidos en la misma embarcación no siempre revelaban toda su historia. Hablaron un rato más, derivando a debates filosóficos y sobre el estado del imperio. Cómo las antiguas glorias de Bizancio contrastaban con la dura realidad de la invasión otomana. Iskander demostró una mente aguda, entrelazando con soltura referencias a la mística y debates teológicos. Le preguntó a Bertrandón sobre la corte borgoñona, sobre la fascinación del duque Felipe por la caballería y el comercio, y sobre los rumores de cruzadas que podrían o no concretarse. Mientras tanto, Bertrandón sintió que Iskander estaba indagando, sopesando cómo se podía manipular el flujo del poder y el conocimiento en tiempos de agitación. Había una urgencia tras sus palabras mesuradas. Algo le decía a Bertrandón que el interés de Iskander no era mera curiosidad académica. Finalmente, el barco se alejó del puerto. Los tejados y los bulliciosos muelles de Glarencha se alejaron, y el navío encontró mar abierto. La madera crujió con las olas cambiantes, y el viento silbó entre las jarcias. Bertrandón echó una última mirada al puerto que se alejaba, un lugar donde la tinta y el acero danzaban juntos, desafiando las mareas de la historia. Iskander apoyó las manos en la barandilla y se volvió hacia Bertrandón con una mirada reflexiva. Nos espera un buen viaje. Espero compartir más ideas y saber más sobre las ambiciones de Borgoña. Bertrandón asintió, aunque en su interior le inquietaba la sensación de que la historia de este erudito tártaro era mucho más profunda de lo que admitía. Sí, sospecho que tendremos tiempo para muchas conversaciones. Se separaron, cada uno con sus propios pensamientos ocultos como carga en la bodega del barco. Bertrandón se retiró a sus estrechos aposentos, algo inquieto, pero extrañamente atraído por la pasión de Iskander. Reconoció una mente llena de un propósito incansable, pero ¿qué propósito exactamente? Sin saberlo, mientras el barco navegaba hacia el este por aguas turquesas, Iskander llevaba en su morral algo más que las notas de un erudito. Llevaba un manifiesto en proceso y cartas que podrían desatar la rebelión en Anatolia. Nota del autor. El viaje de Bertrandón de la Brocchiere a Oriente en 1432 es uno de esos increíbles relatos históricos que parecen demasiado cinematográficos para ser reales. En realidad, recibió el encargo de Felipe el Bueno, duque de Borgoña, de recopilar información sobre el panorama político y militar de Oriente, ya que el duque albergaba la ambición de una posible cruzada. La corte de Felipe el Bueno se encontraba entre las más prestigiosas y adineradas de Europa durante el siglo XV, reconocida por su mecenazgo de las artes y la cultura. El propio duque era un ávido coleccionista de manuscritos, que a menudo encargaba obras iluminadas de extraordinaria belleza. Dada su pasión por los libros y su naturaleza inquisitiva, es totalmente plausible y fascinante imaginarlo intrigado por las revolucionarias obras impresas que surgían de la Morea de Constantino. La idea de que tal innovación llegara de Borgoña añade una capa de verosimilitud histórica a esta narrativa alternativa. El viaje real de Bertrandón proporcionó vívidos relatos de las tierras que visitó, detallando las costumbres, la política y las tensiones de la época. Su crónica, Le Voyage d'Outremer, sigue siendo una mirada invaluable al mundo del Oriente de finales de la Edad Media, un mundo al borde de un cambio monumental, muy parecido al escenario de esta historia. Fin del capítulo 45.